Bai, egunon, entzun da? Bueno, hasiera emango diogu gaurko esoiko bilkurari. Lehenengo puntue, 2379-2021 espedientea Galdakaoko udalaren 2022ko ekitaldirako aurrekontu orokorra onartzekoa. Honako hauek osatzen dute. Galdakaoko udalaren eta bere administrazio erakunde autonomoen Galdakaoko musika jardueretarako udaltegiaren eta Galdakaoko udal euskaltegiaren aurrekontua eta Galdakaoko udal sektore publikoaren aurrekontu bateratua, hala nola dagozkien aurrekontu plantillak eta aurrekontua gauzatzeko araua. Expediente 2379-2021, aprobación del presupuesto general del municipio de Galdakao para el ejercicio 2022, integrado por el del Ayuntamiento de Galdakao y sus organismos autónomos administrativos. Centro Municipal de Actividades Musicales de Galdakao y Euskaltegi Municipal de Galdakao y el presupuesto consolidado del sector público municipal de Galdakao, así como las plantillas presupuestarias correspondientes y la norma de ejecución presupuestaria. Bueno, hasi baino lehenago eta azalduko dute zeban izango den prozedura, uste dut bakizuela, baina badezpada, hasieran ogasun zinegotziak azalduko dauz datuak, aurrekontu honen datuak eta nondik norakoak. Gero talde bakoitzak bere emendakinak irakurriko dauz, baleude, ez dakit. Eta horria bai, eztabaidara pasatuko gara. Decía que el procedimiento será que, bueno, concejal Maite Arandia leerá más o menos los números de este presupuesto. Después se dará paso a la lectura de las enmiendas que se hayan registrado. Eta gero ya bai. Luego ya pasaremos al debate y esta vez, en vez de 10 minutos, como suele ser cada debate por grupo, esta vez 20, como se quiera. Hizkuntza bakarra egiten bada, si se hace en una única lengua, pues serán 20 minutos. Si se hace en dos lenguas, pues se tomará en cuenta que se está utilizando dos lenguas y, bueno, pues si se están repitiendo cosas, se alargará el tiempo de esos 20 minutos. Horren ostean emendakinak bozkatuko dira. Después de eso se votarán las enmiendas. Eta behin emendakinak bozkatuta, aurrekontua bozkatuko da. Una vez votadas las enmiendas, para su inclusión o no en el presupuesto, se votará el presupuesto en sí. Bai, zalantzarik? Ez. Orduan, Maite. Egunon guztioi. Zer aurkezten dugu? Aurrekontu proiektu hau alde batetik barneko antolaketa egitura zehaztu dugun 3 esparruen ingurukoa da. Hau da, lurraldearen, herritartasunaren eta antolaketaren esparruen ingurukoa. Eta bestetik, eremu horiei dagokienez lortu beharreko helburuen planteamendua sartzen du. Ondoren, ekintzak eta aurrekontua zehazteko. Aurrekontua helburuen arabera egiteko bide horri formaki ekin diogu 4 arlotan. Esku hartzea, diru zaintza, parte hartzea, berdintasuna. Eta beste modu batean, udaleko gainerako arloetan. Alkatetzaren memoriak erakusten duen bezala. ¿Qué venimos a presentar? Este proyecto de presupuesto, por un lado, se ha articulado en torno a los 3 ámbitos en los que hemos concretado la estructura organizativa interna. Esto es los ámbitos de territorio, ciudadanía y organización. Y por otro, introduce el planteamiento de objetivos a conseguir en relación a esos ámbitos para, en función de los mismos, concretar las acciones y el presupuesto. Este es un camino, el de la realización del presupuesto por objetivos, que hemos emprendido formalmente en 4 áreas: intervención, tesorería, participación e igualdad, y de otro modo en el resto de las áreas del ayuntamiento, como lo muestra la memoria de alcaldía. Azpimarratu nahi dugu hasierako aurrekontu zabala dugula. Ehuneko 18,33 hasi baita 2022ko hasierako aurrekontuarekin alderatuta. Diru sarrera gehiago izan ditugu, zerga tasak eta prezio publikoak igo gabe. Gainera gastu araua malgutzen jarraitzen dugu. Aurrekontua garaiz aurkeztu genuen 2022 urte horretako aurrekontuarekin hasi ahal izateko. Queremos subrayar que disponemos de un presupuesto inicial amplio porque crece respecto al año 21 en un 18,33%.
Esto nos va a permitir contemplar el año 22, con menos ataduras económicas. Vamos a contar con un presupuesto general de 39.420.943 euros y en el consolidado con 40.230.597 euros. Esto se ha debido a tener mayor número de ingresos, como queda reflejado en los informes, sin haber subido ni impuestos, ni tasas, ni precios públicos, y tal y como queda reflejado en uno de los informes de intervención, no se establece tampoco un objetivo para la magnitud de la regla de gasto para el ejercicio 2022, según el acuerdo de la Diputación Foral de Vizcaya del 2 de noviembre de 2021. Por otra parte, presentamos el presupuesto a tiempo para iniciar el 2022 con el presupuesto de ese año. Zein da aurrekontuaren filosofia. Memoriak aurrekontu proiektuaren filosofia islatzen du. Etaren funtsa honako hau da. Aniztasuna, ekitatea, elebiduna, genero arrakalarik gabe. Azken batean, galdakostarrek beharrak hautematera eta asetxera bideratutako oinarri filosofiko bat, ondorioz. En la memoria queda reflejada la filosofía del proyecto del presupuesto y se alude a la esencia del mismo, concretando algunas cuestiones. Diversidad, esto es de género, raza, clase y edad, y eso tenerlo en cuenta a la hora de proyectar acciones, contratos, etc. Equidad, para conseguir una distribución de las intervenciones pensando en ofrecer más al que menos tiene. Bilingüe, consiguiendo la normalización lingüística, sin brecha de género, considerando el valor estructural de la igualdad de género, trabajando por ello y consiguiendo robustecer los espacios lúdicos y avanzando en el empoderamiento igualitario de la juventud para conseguir generaciones sensibles y equitativas. En definitiva, una base filosófica orientada a detectar y satisfacer las necesidades de los y las galdakostarrak. Un proyecto pensado para que les facilite, en consecuencia, la vida. Zeintzu dira proiektu honen elementu nagusiak? Aurrekontu solidarioaren eta sozialaren proposamena aurkezten dugu. Pertsonak udalekintzare erdigunean jartzeko. Honako proiektu hauek erakusten duten bezala. Etxebizitzarekiko ekintza ikuspegi integral batetik. Alde horretatik, bi proiektu azpimarratu behar dira. Alde batetik, 60 zuzkidura bizitoki eraikitzea. Etxebizitzaren aldeko apustua eginez eskubide sozial gisa. Egoera horrek gehien eragiten dien kolektiboei zuzenduta. Urte anitzeko proiektu horren zati bat Eusko Jaurlaritzak diruz lagunduko du. Etxebizitza nazioartean aitortutako eskubidea da eta pertsona orok eskuratu beharko luke gure herrian. Era berean, gizartekintzako eta ekonomia sustapeneko eta enpleguko hazkunde ekonomikoa, udalerriko ekonomia eta gizarte una indartzeko asmoz. 11,63 handitu da. Edo hiri autobusa martxan jartzeari eman diogun bultzada, herriaren erreklamazio historikoa baita 275.000 euroko aurrekontuarekin. Edo gaztentzako informazio eta orientazio aholkularitza sortzea. ¿Cuáles son los elementos centrales de este proyecto? Presentamos una propuesta de presupuesto solidaria, social, que pone a las personas en el centro de la acción municipal, como lo demuestran las siguientes acciones o proyectos. La acción en relación a la vivienda, pero entendida desde una perspectiva integral. En este sentido, remarcamos dos proyectos. Por un lado, la construcción de 60 alojamientos dotacionales, apostando por la vivienda como derecho social, dirigida a los colectivos más afectados por esta situación, entre otros los y las jóvenes, las personas desempleadas ocupadas de modo precario, las familias monomarentales normalmente, inmigrantes, etc. Hemos conseguido para ello un acuerdo con el Gobierno vasco y parte de este proyecto plurianual estará subvencionado. Se ha destinado a este proyecto la cantidad de 1.735.000 euros. Por otra parte, no podemos olvidar que la vivienda es un derecho reconocido internacionalmente, al que debiera de tener acceso toda persona en nuestro pueblo. También el incremento económico en áreas como acción social y de promoción económica y empleo,
con el propósito de fortalecer el tejido económico y social del municipio y que tiene un incremento de un 11,63%. O el impulso que hemos dado a la puesta en marcha del autobús urbano, que es una reclamación histórica en el pueblo, con un presupuesto de 275.000 euros. O la creación de una asesoría de información y orientación para la juventud. Aurrekontu proiektuaren zeharkako dimentsioak azpimarratuz, berdintasuna, euskara, parte hartzea, gardentasuna, komunikazioa eta jasangarritasuna barne. Oraindik ere, genero desberdintasunak eragina du gizarte sistemetan, baita administrazioan ere. Horregatik hainbat ekintza garatuko dira. Hurbileko aholkularitza zerbitzu integral bat sortzea. Gaztentzako prebentzio eta sensibilizazio programa bat zehaztea eta implementatzea, batez ere neskentzat. Indarkeriazko portaerak goiz detektatzea eta prebenitzea lortzeko. Jolasgunetan sexu erasoak saihesteko kanpaina bat, eta azkenean eztabaidatu egingo dira, indarkeriaren aurkako sensibilizaziorako eta prebentziorako hainbat jarduera biltzen dituzten elkarteak. Ekintza horietarako aurrekontua 267.333 eurokoa da. Euskarak ere indarra eta protagonismoa hartzen du aurrekontuan. Aurrekontu orokorraren ehuneko 3,39ko zuzkidurarekin. Udaletxe barruan zein herrian euskararen erabilera areagotzeko erabiliko da. Herritarren parte hartzea gure funtsezko jarduera ardatzetako bat da. Pertsona guztiek adina edozein dela ere udal erabakietan parte har dezaten modu desberdinetan. Parte hartzeari dagokionez, Galdakaoko haurren kontseiluaren sorrera izendatu behar dugu. Kontseilu horren helburu nagusia da haurrek gaur eta bihar gure herriaren bizitzari buruz duten ikuspegia zertatzea. Egiten dena, egiten den modua eta horrek dakarren kostua ikusarazteko konpromisoa dugu. Horregatik gardentasunaren atari berria jarriko da martxan. Informazio herritarren eskura jartzeko modu erraz, ulergarri eta irisgarriagoan. Herritarrek erraztasunez eskuratu behar dute garatu beharreko proiektuei buruzko informazio eguneratua eta ulergarria. Horregatik, webgunea hobetuko da. Bai, aldizkariaren argitalpena eta komunikabideekiko harremana lantzea. Ezin dugu klima aldaketa eta trantsizio energetikoaren prozesua aipatu gabe utzi. Hori dela eta hainbat ekintzarekin egingo da lan guztira. 155.000 eurorekin. Horien artean, honako hauek aipa ditzakegu. Kanpaina berri bat hondakinak birziklatzeari buruz kontzientziatzeko, lursail batzuk deskontaminatzeko. Eta etorkizunari begira, Galdakaoko transizio energetiko hori zer ekintze lagun dezaketen aztertzea eta zehaztea. Incidiendo en las dimensiones transversales del proyecto de presupuesto, tenemos igualdad euskera, a las que incluimos participación, transparencia, comunicación y sostenibilidad. La desigualdad de género aún impregna los diferentes sistemas sociales, incluida la propia administración. Por ello, se van a desarrollar distintas acciones. Crear un servicio de asesoramiento cercano e integral, concretar e implementar un programa de prevención y sensibilización dirigido a la juventud, especialmente a las chicas, para conseguir la detección precoz y prevención de comportamientos violentos. También una campaña para evitar las agresiones sexuales en los espacios lúdicos. Finalmente, se van a consensuar con asociaciones diversas distintas actuaciones dirigidas precisamente a la sensibilización y prevención contra la violencia machista. El presupuesto para estas acciones es de 267.333 euros. El euskera también cobra fuerza y protagonismo en este presupuesto, porque queremos un euskera vivo en la calle y vamos a destinar las iniciativas presupuestadas
para que aumente el uso del mismo tanto en el interior del ayuntamiento como en el pueblo, colaborando para ello con los agentes locales, tales como asociaciones deportivas y comercio, puesto que la promoción del euskera es una labor de equipo. En relación a los proyectos que impulsan, el euskera se produce un aumento en el presupuesto del 5,72%. Desde que estamos en el Gobierno, hemos impulsado la participación ciudadana, siendo uno de nuestros ejes de actuación fundamentales, favoreciendo procesos en los que todas las personas, independientemente de su edad, tomen parte de modos diversos en las decisiones municipales. En este proyecto de presupuesto también lo remarcamos. Por ello, contamos con el proyecto de presupuesto participativo, que se va a realizar en 2 años, el que ha salido votado este año, denominado Recuperación del entorno del Ibaizábal, tanto como vía de comunicación como para su uso lúdico y turístico. Para ello se ha reservado 500.000 euros para este presupuesto del 2022 y el resto se incluirá en el presupuesto del 23. En relación a la participación, hemos de nombrar también la creación del Consejo de la Infancia de Galdakao, cuyo propósito principal es incorporar la visión que la infancia tiene sobre la vida de nuestro pueblo en el hoy y en el mañana. Por otra parte, al igual que cualquier otra administración local, tenemos el compromiso de visibilizar lo que se hace, el modo en que se hace y el costo que supone, para que la ciudadanía lo conozca. La transparencia, por tanto, es una obligación, así como ir cultivando la cultura de la transparencia en las actuaciones municipales. Por ello, se va a poner en marcha el nuevo portal de transparencia del Ayuntamiento de Galdakao para poner la información al alcance de la ciudadanía de una manera más sencilla, comprensible y accesible. Por otra parte, la comunicación con la ciudadanía es vital. La ciudadanía exige tener acceso fácil a una información actualizada y comprensible sobre los proyectos que vamos a desarrollar. Por ello, se va a mejorar el sitio web, también la publicación de la revista y también trabajar la relación con los medios de comunicación. No podemos dejar de aludir al cambio climático, así como al proceso de transición energética, puesto que son preocupaciones centrales también de este Gobierno. Los Objetivos de Sostenibilidad 2030 obligan a trazar una ruta clara en esta dirección. De ahí que se va a incidir con distintas acciones con un total de 155.000 euros. Entre las mismas podemos indicar una nueva campaña para concienciar respecto al reciclaje de residuos, entre ellos el orgánico, y también la descontaminación de algunos terrenos. Y de cara a un futuro inmediato y un poco más lejano, el análisis también de qué acciones pueden apoyar esa transición energética dentro de Galdakao para ir dando pasos en pro de la sostenibilidad. Kultura sustatuz nabarmentzekoa da, alde batetik sormeneko proiektua egiten ari den ahalegina. Kultura proiektuak areagotuz Galdakao Euskadiko kultura maparen erdigunean jartzeko eta erreferente izateko. Bestetik, euskara adierazpide normaltzat hartuko duen herria, eraikitzeko proiektatuta dagoen lana. Memoria historikoa berreskuratuz, bebai, memoria historikoaren inguruan hasitako bidea azpimarratu behar da. Datorren urtean, hainbat ekitaldi egingo dira. Eta Tximelarreko aterpea egokitzeko ikerketa bat egingo da, eta gerra zibilari buruzko 5 azalpen panel ezarriko dira. Eta begirada bat udaletxe barrura. Udalaren giza kapitala eta giza taldearen egonkortzea aipatu behar ditugu. 2022ko lepak garatzeko partidak sartu dira. Sin más, eta gaztelaniaz esango dute. Potenciando la cultura. En este sentido, queremos destacar el esfuerzo que se está realizando, por un lado, desde el proyecto Sormene, incrementando los proyectos culturales para poner a Galdakao en el centro del mapa cultural de Euskadi y ser un referente. Y por otro, el trabajo que está proyectado para construir un pueblo en el que el euskera se tome como medio de expresión normal. Por otra parte, la recuperación de la memoria histórica. Desde el área de alcaldía
que baja en 0,52, en concreto respecto al presupuesto general va a quedar con 36.200 euros, pero bueno, desde la alcaldía hemos de destacar el camino emprendido respecto a la memoria histórica. El próximo año se seguirá trabajando también en esa dirección y se realizarán diversos actos. También un estudio para adecuar el refugio de Chimalarre y la implantación de 5 paneles explicativos sobre la guerra civil, siguiendo el camino emprendido hace un año. Y una mirada también hacia adentro del ayuntamiento. Hemos de hacer referencia al capital humano del ayuntamiento y a la estabilización del equipo humano. Precisamente esta es una de las 100 medidas del plan de gobierno. Se incluyen partidas para el desarrollo de la OPE para el 2022, así como elaborar una nueva convocatoria. La partida global para el desarrollo de ello es de 52.081. Eta finalmente, buruan dugun proiektutako bat hiri antolamenduko plan orokorra berritzea da. Gure ikuspegitik Galdakaoko etorkizun hurbileko eta urruneko hiri eredua proiektatzeko berrikuntza eskatzen duen proiektua da. Horregatik, APO berritzeko lanean jarraituko dugu, alderdi politiko guztien eta hainbat eragile eta gizarte agentziaren artean. Finalmente, uno de los proyectos que tenemos en mente y que para nosotros es muy importante también es el de la renovación del Plan General de Ordenación Urbana. Tenemos este empeño por diversas razones. La primera es que no se ha modificado desde su aprobación en 1993, siglo XX. Estamos en el siglo XXI. Hay numerosos cambios sociales que se han producido y con ellos, como es evidente, han evolucionado las necesidades en materia urbanística. Y desde esta perspectiva, desde nuestra perspectiva, es un proyecto que requiere una renovación para proyectar el modelo urbano del futuro próximo y lejano. Y la segunda, porque también es necesario imaginar el Galdaco del futuro para ir dando los pasos que den forma a esa idea de nuestro pueblo. Por ello, vamos a seguir insistiendo en trabajar de un modo colegiado entre todas las formaciones políticas y distintos agentes y agencias sociales para la renovación del PGOU. Horretarako, dekogu eunta larogei mila. Eta zer gehiago, eskerrik asko. Eskerrik asko. Emendakinak irakurtzera pasatuko gara. Pasamos a leer las enmiendas que se han registrado. Ez da gize ordenan registratu zen lehenago. Lehenengo EAJak, ez? Vale. Egunon, gu laburtxokoak izango gara. Ez da baidan hase baino alen, zikeren. Zuzenketen azalpena. EAJPNV ha registrado una enmienda por valor de 1.410.000 euros que se reparten las siguientes propuestas. Inbertsioen alorrean, espazio balioanitza sortzeko proiektua Bengoetxen, 300.000 euro. Conocida la necesidad de espacios multifuncionales en Galdakao para actividades culturales y deportivas, proponemos redactar un proyecto de construcción de un espacio multifuncional ubicado en Bengoetxe y basado en la participación ciudadana. Batze neumatikoaren zabalketa, 280.000 euro. Con el fin de ampliar la recogida neumática de residuos, proponemos crear la partida económica para ejecutar y unir las zonas que aún no se han conseguido unir. Proponemos la cuantía máxima que permite el contrato en vigor, con el fin de unir la red neumática entre Urrete y Zuatzaurra y Urtebieta, en este caso. Ikasketa Kluba, 120.000 euro. Proponemos crear un club de estudio en el local que el Ayuntamiento posee en Bizkaikalea. Este proyecto propone un espacio que va más allá de las aulas de estudio al uso. Propone un espacio mixto, zona de estudio, zona de descanso, zona de trabajos grupales, con acceso mediante identificación personal y amplio horario. Txakurrentzako espazioak egokitu eta sarratu, 200.000 euro. En aras a mejorar la convivencia con la sociedad canina, proponemos adecuar y cerrar aquellos espacios habilitados para los perros. Con la partida propuesta proponemos, además del cierre de los espacios, la adecuación de los mismos, añadiendo en caso de necesidad fuentes, papeleras, bancos e incluso algún elemento lúdico para los perros. Kurtzean Urriolasak, 150.000 euro. Este proyecto ha sido propuesto con anterioridad, pero insistimos en él, puesto que por todas y todos es conocido el éxito de los chorros de agua de Abandoibarra en Bilbao. Es por esto que proponemos la instalación de chorros de agua y o juegos acuáticos en el Parque Arlanza. Bekeako arraskaren egokitzea, 20.000 euro.
Siendo uno de los lugares más conocidos de Bekea, el lavadero, además de envejecido, está lleno de verdín y óxido. Con la finalidad de cuidar y poner en valor nuestro patrimonio, proponemos que se limpie y se adecue el lavadero de Bekea. Abusutik Bekearako sarrera hobetzeko proiektuaren egokitzapena, 50.000 €. Otra de las propuestas que repiten. Proponemos actualizar el proyecto de mejora de la entrada a Bekea por Abusu, incidiendo en la mejora tanto al acceso de Bekea como en lo relativo a la salida de Galdakao por Abusu, como en la mejora de la accesibilidad de la acera que lleva a Olabarri. Unkinako patioko saskibaloi zelaia estaltzeko proiektua, 30.000 €. Proponemos la redacción del proyecto para la posible cubierta del campo de baloncesto del patio de la Escuela Unkina. Estilo liburuaren eguneraketa, 20.000 €. El Ayuntamiento de Galdakao ya cuenta con un libro de estilo, aunque es evidente que dicho libro no es respetado y que no se respetan los criterios lingüísticos, al igual que es evidente la falta de estilo en la creación de decretos y demás documentación. Por todo esto, proponemos la actualización del libro de estilo y su implementación. Euskara sustatzeko programa. Sustarluzetik, 40.000 €, Sustarluze 2.0. Sustarretatik ahora egitasmoaren zatidan Sustarluze programa barriztatzeko proposamena dakargu. Sustarluze, Miluze programa oinarritzat hartuta, gure ondare linguistikoa landu eta babesten duen jolas lehiaketa bat zen. Ikastetxeetan harrera oso ona egiten eutzien programa honi, eta gazteek, Euskara solgetan, gure ondare linguistikoa landu eta indarrean jartzen zuten. Euskarak gazteengan galdu duen garrantzia ikusita, beharrezkoa ikusten dugu Sustarluze programa barriro martxan jartzea. Horretarako, aplikazioa barriztu beharra dagoenez, hementxe partida sortzeko proposamena. Decía que hoy es complicado, Euskararen nazioarteko guna eta erderaz egin behar izatea. Dentro del programa Sustarretatik ahora, proponemos resucitar el programa Sustarluze. Este juego concurso, que se basaba en el mítico concurso Miiluse, trabajaba con la comunidad escolar el patrimonio lingüístico y cultural de nuestro entorno. Este era un programa con muy buena acogida entre la comunidad escolar y gracias a él el alumnado trabajaba nuestro patrimonio lingüístico y cultural jugando. Visto el desapego que la juventud muestra por nuestro idioma, el euskera, entendemos de absoluta necesidad actualizar los aplicativos y volver a poner en marcha este programa. Eta amaitzeko zerbitzuei dagokienez, 3 proposamen. Esan zerbitzua berri bain, 50.000 €. Otra propuesta repetida. Como ya hemos comentado en innumerables ocasiones, entendemos necesaria la ampliación de la red de atención ciudadana. Para seguir acercando la atención ciudadana a nuestros vecinos y vecinas, proponemos la ampliación del servicio ESAN a Aperribai. Gazteriari zuzendutako zerbitzu psikologikoa, 30.000 €. Azalpena entzun dugu igual. La pandemia ha azotado con fuerza y la juventud no ha quedado exenta del azote. Es más que conocida la reciente apertura de 2 nuevos servicios psiquiátricos dirigidos a la juventud en el Hospital de Galdakao Usansolo. Aun sabiendo que el Departamento de Acción Social cuenta con servicios dirigidos a la juventud, proponemos un servicio psicológico exclusivo para la juventud, gestionado desde el área de juventud. Que el servicio se preste desde el área de juventud no tiene otro fin que la cercanía con los futuros usuarios y usuarias. La juventud no relaciona los servicios sociales como algo dirigido a ellas y a ellos, por lo que el contacto directo con su departamento facilitaría el uso del nuevo servicio. Entendemos que para arrancar con el servicio bastaría con una profesional a media jornada. Eta amaitzeko, bardintasun plana garatzeko partida orokorra, 120.000 €. Con el fin de trabajar por la igualdad, el Ayuntamiento de Galdakao cuenta con un plan aprobado y otro más a punto de aprobarse, el Plan contra la Violencia Machista. Para poder desarrollar y cumplir con los planes es necesario dar un impulso al Departamento de Igualdad. El plan aprobado actualmente cuenta con 10 programas a desarrollar y es para este fin para lo que proponemos esta propuesta. Beste barik, eskerrik asko. Eskerrik asko. Andrés Solista. Gracias, alcalde. 10 enmiendas hemos presentado al presupuesto general. La primera, un plan de retorno talento joven. La segunda, locales para uso cultural y diferentes asociaciones. Un servicio de comida a domicilio para personas mayores. Aumento de máquinas y recursos polideportivo de Urreta. Rampas de mejora accesibilidad Urtebieta Zuazaurre. Redacción de un proyecto de aparcamiento ambulatorio. Un plan para la renovación de papeleras multireciclaje. Accesibilidad para el centro de mayores Izarra. Puntos de recogida para coches eléctricos. Y, por último, un programa de alimentos frescos. Eskerrik asko. Alkatetzatik aurkeztu direzen emendakinak, kontutan hartuta beste bitaldek egindakoak bai. Bekeako arraskaren ezagutza berritzerako 20.000 €,
Mondirezen azalpenen gaitik. Decía que desde la alcaldía, teniendo en cuenta las enmiendas presentadas tanto por PNV como por PSOE, se han presentado, por un lado, la renovación del lavadero de Bekea, 20.000 euros. Bigarrena, abusutik bekearako sarrera hobetzeko proiektuaren egokitzapena, adecuación del proyecto de la entrada de abuso hacia Bekea, 50.000 euro, 50.000 euros. Unkin ikastetxeko jolastokiko saskibaloi zelaia estaltzeko proiektua. Proyecto para la cubrición del patio de baloncesto de la escuela de Unkina, 50.000 euro. Eta 15. Emendakina, enmienda número 15 en total. Urtebetea Zuatzaurre inguruan aldapa mekanikoak ezartzeko proiektua. Proyecto para la instalación de rampas mecánicas en la zona Urtebieta Zuatzaurre. 50.000 euro, 50.000 euros. Beraz, eztabaidara pasatuko gara. Miguel Ángel. Hola, sí, mila esker, alkate. Bien, yo antes de nada quería decir que no he registrado enmiendas porque en las negociaciones y en las entrevistas con el equipo de gobierno quizás no nos hayamos entendido. Las propuestas que yo presentaba estaban dentro de los propios presupuestos, pero había que haberles puesto nombre y apellidos. Había que haberlas descrito, cosa que no se ha hecho y, bueno, más tarde nombraré lo que se me ha comunicado. Voy a proceder a explicar, pues otra vez, otro presupuesto. Otro año más, otro presupuesto más y con la experiencia puedo decir que lo empeoran. Todos los años ha habido quejas por la premura y falta de tiempo para el estudio de su borrador y elaboración de propuestas. Así ha empezado mi exposición, que nos ha faltado tiempo, ¿no? Con tan solo poco más de 2 semanas en la que he asistido, trabajado para comisiones, mociones y plenos, nos hemos visto abocados a un pleno extraordinario para los presupuestos del próximo año 2022. Tiempo insuficiente para siquiera les lleguen a ustedes que gobiernan las propuestas con el tiempo adecuado, para que las valoren adecuadamente, por lo menos en mi caso. Imagínense una persona sola como yo con la carga de trabajo que supone. En mi caso han demostrado aún más la falta de intención de acuerdo y se lo he puesto bien fácil, pues no eran demasiado ambiciosas mis propuestas. Pero mi voto les sobra. A decir verdad, les sobra el de toda la oposición. Es lo que garantiza gobernar con mayoría. Pero no por ser ustedes los más votados, sino por haber pagado esa presidencia a sus socios de gobierno, en especial a USOAC, a sus concejales con sus asesores incluidos, de los que aún no me han respondido por mis incontables ruegos por la justificación de sus trabajos y de los trabajos que desarrollan en este ayuntamiento y por los que les están abonando una buena suma. Todo esto también es un pico en sueldos que podrían convertirse en parques infantiles, mobiliario o cualquier otro servicio. EH Bildu criticaba la contratación de asesores y liberación de concejales para gobernar. Pues ustedes han lucido, con más asesores, más concejales que nunca y todo para obtener la mayoría. Pero para eso están AUSOAC y resto, para levantar la mano y aprobar todo absolutamente, excepto cuando se habla de que un concejal podría llegar a cobrar más que ellas. Me duele porque al día de hoy ese grupo que llegó a la alcaldía con ilusión del pueblo no han peleado por ningún proyecto de los que llevaban en campaña. ¿Dónde está la lanzadera? ¿Dónde está el Metro Bilbao que cambió por el Euskotren de EH Bildu? ¿Dónde está el autobús urbano? ¿Dónde está la verdadera transparencia o ese AUSOAC abierto a los vecinos y vecinas? Así va el partido. 3 años, 3 presupuestos y aún ni siquiera les he oído pelear por nada de lo que prometieron al pueblo. Tercer presupuesto, Galdakao, AUSOAC 0 proyectos. El equipo del que procedía, del grupo municipal del que yo procedía. Por lo que les he contado a ustedes, con el voto seguro de sus socios menores han ido a rodillo. Las reuniones y este pleno me parece que es un trámite y vuelvo a hablar desde mi punto de vista. Solo buscan la unanimidad, el voto o al menos la abstención. La que obtuvieron para mí de los presupuestos del 2021, de este mismo año, y que me hicieron la 12-13, me la jugaron, porque dijeron que eran unos presupuestos austeros
Y luego tomaron del remanente 13 millones de euros. Ese era el verdadero presupuesto al que no se acepta negociación. Y este año pienso que han distribuido el presupuesto sin mucho criterio, puesto que me temo que volverán con otra modificación presupuestaria de ¿cuántos millones esta vez? Luego harán como este corriente 2021, gobernarán pasando de un destino a otro los capitales como quien va con la chequera, tapando agujeros de un presupuesto mal diseñado. Pero hay más. Para el 2022 pedimos un crédito a los bancos por 1,5 millones de euros y pico de euros. Sí, un crédito, este ayuntamiento. Un ayuntamiento que tiene remanente en la caja, paga a los bancos por guardar su dinero y encima saca 13 millones de la hucha y luego pide un crédito de más de 1,5 millones de euros a los bancos. ¿Dónde están las inversiones y ejecuciones de tantos millones? Al día de hoy no las veo. Solo consiguen titulares y publicidad. ¿Dónde están los proyectos ejecutados? Yo voté por los alojamientos dotacionales. No voté para que Galdakao se endeudara para que un grupo municipal pudiera lograr su compromiso de campaña a toda costa. También hay que decir que este gobierno, con 12 ediles, ha perdido una subvención para el año que viene del gobierno vasco para planes de empleo del 2022. Por lo económico, no veo yo fruta tanto presupuesto, modificaciones presupuestarias continuadas, extracción millonaria del remanente, endeudamiento con banco, pérdida de subvenciones de planes de empleo. Por si fuera poco, plenos extraordinarios para obtener obras de la Diputación in extremis, o como veremos hoy al final del pleno, la propuesta de urgencia para participar en la convocatoria unificada para crear 4 puestos de policías municipales. La verdad que, en mi opinión, creo que es un gobierno que improvisa demasiado. Pero como buenos políticos van prometiendo aquí y allá, quieren abarcar muchas zonas para cosechar votos en vez de centrarse y acabar con los trabajos. Terminen un proyecto y céntrense en el siguiente, que los galdacostarras puedan usar las infraestructuras completamente. Se han propuesto aquí en este pleno cosas para muchos barrios, pero no han pensado nada para los que yo lo solicité. Es más, para las reuniones en el presupuesto me dijeron, como acabo de decir al principio, que lo que les proponía se podía hacer con las partidas ya configuradas. Reitero, solo había que describirlas dentro de ellas y no se ha hecho. Tampoco ha habido un acuerdo formal y nos ha faltado tiempo para llegar a eso. Puesto que se quiere mejorar y continuar con la movilidad y accesibilidad de los galdacostarras, en el que se pretende ejecutar otro ascensor en Aperribai y Chimilarre, más una rampa en Poncho y Zabala. Continuando con los ascensores del anterior mandato, en mi opinión, todos los barrios tienen los mismos derechos a la accesibilidad y las mismas posibilidades de lograrlo. Aún existen barrios con calles a medio urbanizar y sin accesos peatonales que no se ha transitado por las peligrosas rampas y carreteras, sin el ancho necesario, sin aceras y deficientes adecuaciones de los túneles que comunican con esos barrios, convirtiéndose en puntos oscuros para las personas vulnerables, jóvenes y mujeres. Por ello les propuse al equipo de gobierno, y leo mis propuestas ahora, primero, la adecuación en general del túnel bajo la autopista entre Bengueche y La Troca, entre otras ensanchando aceras, iluminación y accesibilidad. La adecuación de la carretera entre La Troca y Chistulanda, mejora del firme, cubierta de arquetas y canaletas, además de su ensanchado. Conexión de aceras e iluminación entre la calle Estanislao Gallastegui con Olavarrieta de Ozoa, una zona que nunca se ha terminado de urbanizar. Proyecto de un estudio para ver la viabilidad técnica y económica de la posibilidad de mecanizar a futuras adecuaciones para dar un acceso peatonal entre Chistulanda y Bengueche, bien por la vía de La Troca o a Aperribai y Bidea, para evitar transitar por la carretera para llegar al transporte público o dirigirse al centro de Galdakao. Estos eran los puntos, sencillos, nada complejos, económicamente hablando. Espero que les hayan interesado mis propuestas, porque lo que es mi voto no se han molestado. Creo, y reitero, nos ha faltado tiempo. Como solo va a haber un turno, ¿verdad?, quisiera recalcar que los trabajos y proyectos hasta el día de hoy no han sido más que la obligación de los trabajos y servicios propios de un ayuntamiento. Más allá de haber pintado unos cuantos murales, y además quiero nombrar lo de la participación. Una participación que este año se ve mermada en la mitad de los presupuestos y para ejecutar en 2 años. Es lógico cuando no se ejecuta los proyectos que van saliendo en los presupuestos participativos.
También ha nombrado la lucha contra el cambio climático, pero si aún no hay electrolineras, los puestos de enchufe para los coches eléctricos en este ayuntamiento, y es el tercer presupuesto. Lo que sí quiero agradecer, pero ya, como he vuelto a decir y reitero, creo que por tercera vez, que parece que no nos hemos entendido demasiado bien. Esta misma mañana el Gobierno me sigue hablando de las propuestas, pero como dije en mi exposición, un poco más de tiempo puede o podría haber dado momentos para acordar esos puntos en común, pero lamentablemente no lo hemos tenido. Así que acepto las palabras del Gobierno de seguir trabajando conjuntamente en la mejora de nuestro pueblo y de esas propuestas. Y para terminar, con última información de que dispongo, acabaremos con más remanente aún este 2021. Más remanente que significa que todos esos millones que se han presupuestado no se han ejecutado y vuelven, por decirlo así, a la hucha, a la caja. Tengo una pregunta que aún no me han confirmado. ¿Volverán a sacar del remanente? Porque si es así, ese es el verdadero presupuesto. Esperemos que el año 2022 no volvamos a trasegar en un círculo cerrado de capital en este municipio para acabar pidiendo créditos a los bancos. Mila esker. Eskerrik asko, Podemos. Eskerrik asko, alcalde. Egunon guztiei. Buenos días a todas y a todos. Después de la presentación que ha realizado mi compañera de gobierno, poco queda que aclarar sobre la línea en que va dirigido el presupuesto. Y no voy a ser yo quien mejore la explicación con la que estamos plenamente de acuerdo. Pero hoy voy a presentar nuestra forma de ver las líneas las cuales ha llevado a cabo tales presupuestos. Como han dicho anteriormente, y yo lo repito, un año más nos encontramos en este salón de plenos para proceder a realizar el pleno de aprobación de unos presupuestos que, como siempre decimos, son el fundamento orgánico de toda la política que se desarrollará en el municipio durante el año 2022. Necesitamos, una vez más, tener un proyecto sólido y realista, mirando hacia el futuro, un futuro que en estos momentos parece incierto. Mientras dure esta epidemia que nos invade llamada COVID-19, que en tantas desgracias económicas y humanas nos está trayendo. Hemos intentado elaborar un presupuesto responsable, es decir, un presupuesto con equilibrio financiero y estabilidad presupuestaria, manteniendo la inversión equilibrado entre ingresos recibidos y los gastos originados, sin renunciar a las inversiones necesarias y garantizando la sostenibilidad de los servicios, porque son la base principal demandada por la ciudadanía. Puede que no sea un presupuesto bonito, que no satisfaga a todas ni a todos, pero es un presupuesto real para las circunstancias. Es un presupuesto de ajuste, teniendo en cuenta la época en que estamos. Sabemos que no cubre todas las necesidades, pero sí las más necesarias. Es verdad que las necesidades son muchas, pero creemos que las podemos ir cubriendo paulatinamente y seguir manteniendo y mejorando todos los servicios que ya tenemos. Una vez más, traemos unos presupuestos con los que nos comprometemos de verdad en los grandes problemas de la ciudadanía. Políticas sociales, urbanismo, vivienda, empleo, movilidad, cultura, accesibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y ponemos a las personas, ciudadanos y ciudadanas, en el centro de la acción municipal en este presupuesto que afecta a todos y a todas directamente. Es algo más que un mero mensaje. Es el motivo principal por el que este gobierno está trabajando y, como señalábamos en la memoria, nos referimos tanto a las personas que conformamos la realidad de Galdakao como las que trabajan día a día en el ayuntamiento, a fin de impulsar y desarrollar los servicios de cara a nuestro pueblo. Hemos hecho un esfuerzo importante de cara a apoyar la economía local y el empleo. Seguimos impulsando los planes de empleo orientados hacia las personas con mayores desventajas respecto a la vida laboral. Ya que es importante, se han realizado 8 proyectos y contratado a 103 residentes. Como bien sabemos, su objetivo principal es ordenar la vida de las personas con dificultad de inserción laboral, entrar en una dinámica de ocupación y trabajar su autoestima. Fruto de este esfuerzo y formación, se han realizado diversas actuaciones en Galdakao, manteniendo en condiciones óptimas senderos y entornos naturales del municipio, así como espacios urbanos,
Es el caso de los murales y la restauración del mobiliario y centros y lugares públicos. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Txelu. Sanzurria. Eskerrik asko. Alderdi sozialista. Gracias, alcalde. El Partido Socialista, como he dicho, presentamos 10 enmiendas a este presupuesto por un valor, un total de 1.125.000 euros. Como ya he relatado antes, vemos necesario un plan de retorno joven con 35.000 euros y consideramos necesario para hacer un estudio, ¿no?, para evaluar la marcha de personas jóvenes de nuestro municipio al extranjero y sus causas, principalmente por la crisis económica, ¿no?, y buscar las soluciones o las fórmulas para recuperar ese talento, ¿no?, que se nos ha marchado de nuestro municipio, porque ha tenido, pues eso, ¿no?, que emigrar. Sí es verdad también el uso de locales de uso cultural y asociaciones, porque todos sabemos y somos conscientes de la falta de esos recursos, ¿no?, de equipamientos y salas para dar cabida a las entidades locales, culturales y sus actividades, algo que se viene manifestando en la Comisión de Cultura, ¿no? Creemos necesario, con una cuantía de 300.000 euros. Un servicio de ayuda a domicilio también, ¿no?, para las personas mayores, ¿no?, de este municipio, que por diferentes también motivos no pueden llevar una alimentación saludable. Consideramos necesario desarrollar un servicio de comida a domicilio y de seguimiento nutricional a base de dar las necesidades que se detectan en los servicios sociales, ¿no? También un aumento de las máquinas y recursos del Polideportivo de Urreta, porque también en principio hemos detectado que eso, para mejorar la oferta deportiva y de los equipamientos del Polideportivo de Urreta y favorecer desde lo público pues la práctica deportiva, ¿no? Una quinta enmienda como se ha dicho, ¿no?, con las rampas de accesibilidad de Urtebieta a Zuazaurre con 250.000 euros, pues, para seguir desarrollando la accesibilidad en este municipio, ¿no? Ya se empezó en la legislatura interior e intentar cohesionar, pues eso, ¿no? Son pasos que hay que ir dando poco a poco, ¿no? Como es esto, ¿no? Con este barrio, en este caso, con grandes dificultades, ¿no?, de accesibilidad. Hubo una redacción también del proyecto de aparcamiento ambulatorio para realizar un estudio que permita hacer, pues eso, las necesidades que tenemos, ¿no?, la escasez de aparcamiento en el municipio de Galdaca, ¿no?, con 30.000 euros. Un plan también que llevamos el año pasado de renovación de papeleras multirreciclaje de 15.000, pues para favorecer el reciclaje y seguir educando, en este caso, incidiendo a los niños y niñas en la conciencia ecológica y sostenible. Un ascensor para el Centro de Mayores de Izarra, que es una reivindicación histórica. Sabemos que ese local no es nuestro, pero es una reivindicación histórica y que, continuando con la línea, pues como he dicho antes, de accesibilidad, ¿no?, haciendo frente
pues esa demanda histórica, y ya que es el único centro de personas mayores, el único, en este caso, que no tiene las condiciones adecuadas, ¿no? Otra enmienda, puntos de recarga, ahora que hablamos con el tema de la transición ecológica para coches eléctricos, ¿no? En áreas de la movilidad sostenible y la lucha contra el cambio climático, además de las declaraciones que hacemos de emergencia climática en las instituciones, pues nosotros queremos que las instituciones también nos involucremos, ¿no? Realmente con proyectos concretos como este, que no es de una cuantía elevada, pero bueno, es ir dando pasos, ¿no? Y por último, pues un programa para alimentos frescos también de 50.000 euros. Una puesta en marcha para un programa de bonos sociales para alimentos frescos para personas en riesgo de exclusión y que a su vez con la intención de que revierta en el comercio local. No sé si había bonos como el bono Denda, pero bueno, la intención es pues eso, ¿no? Favorecer el comercio local, que en este caso también con el contexto de la crisis económica, ¿no? que está teniendo. Y bueno, con las enmiendas que hemos presentado, pues creemos que mejoraría, ¿no? Sustancialmente este presupuesto. Pero el presupuesto, de verdad, como se ha citado aquí, creemos que ya lo llevaron, ¿no? Ustedes en la modificación presupuestaria, ¿no? Los 13 millones de euros. Eso ya se lo he trasladado en las diferentes conversaciones. Yo creo que ese es el presupuesto real para el 2022. Y en esa modificación es donde llevaba el equipo de gobierno sus proyectos de inversiones, ¿no? Más importantes, estudios, subvenciones, contratos y demás. El presupuesto que traen aquí hoy no lo voy a clarificarlo de mero trámite porque no lo es un presupuesto general, como se ha dicho, de 39.420.943 euros. Pero para este gobierno yo creo que lo verdaderamente importante era esa modificación, ¿no? Como he dicho antes, ustedes hicieron una modificación presupuestaria, además creo que sabiendo que no podían cumplir el objetivo, ¿no? de ejecutarla en el año. Era prácticamente imposible. Lo sabían porque ahora afirman pues, que trabajan, a veces dicen que están trabajando pues, a 2 años vista, ¿no? Los proyectos. No se puede, la verdad es que no se puede tener, y perdóname un poco, ¿no? La expresión, tanto empaque para decir eso, ¿no? Los presupuestos se aprueban cada año. Si no los traeríamos cada 2 años, se aprueban cada año y se ejecutan pues cada año, no cada 2 años, ¿no? Como se está diciendo, ¿no? Lo que pasa es que se han dado cuenta, yo creo que el equipo de gobierno, que muchos proyectos pues no logran ejecutarlos en el año hábil y han decidido pues esa manera, ¿no? de trabajar a 2 años vista o a 2 velocidades, ¿no? Pero bueno, podríamos otorgar, no sé, ayudas a 2 años vista o subvenciones a 2 años vista, pues no sé qué nos dirían, ¿no? Los vecinos y vecinas de Galdaca, ¿no? Nosotros, mire, ya les dimos un voto de confianza y facilitamos su trámite para que esta modificación pues saliera adelante. Dicho llanamente, lo saben ustedes, no pusimos palos en las ruedas, ¿no? El objetivo era ejecutarla una parte este año y otra la que viene, para el año 2022. Justo lo que estamos tratando hoy aquí, todo el presupuesto del 2022. Siguen apostando por la implantación de empresas privadas y recuerdo que algunos decían que tenían un beneficio a costa de las condiciones laborales y que precarizaba los derechos de los trabajadores y demás. Echamos, yo creo que en falta, como se ha dicho, mayor ambición, ¿no? En la inversión en cuanto a políticas de empleo. Y es verdad, siempre hemos apoyado esos planes de empleo, pero bueno, echamos en falta pues más ambición, ¿no? Para las personas desempleadas en el municipio. En el tema de transporte urbano también se ha citado, ¿no? Seguimos a la espera de que este autobús urbano esté. Se anunció en su momento, pero bueno, que en principio sea una realidad. Ya sabemos que ustedes esa partida la llevan para esta cuestión, pero creo que van ustedes varios años tarde, ¿no? Por eso estamos a la espera de que esos estudios pues se conviertan en una realidad. Nosotros no lo vamos a incidir tanto en los números, que también
porque es un presupuesto y principalmente pues, son números, ¿no? Sino pues, en los compromisos políticos del actual gobierno municipal. Esto de los presupuestos realistas, ajustados y ejecutados en año hábil, ya sabemos pues que eran para otros, ¿no? Y ustedes pues no lo están llevando a cabo, ¿no? Y por último, pues en cuanto a facilidades de trabajo y control para la oposición, se olvidaban de lo que reclamaban cuando algunos estaban en la oposición. Nos referimos al escaso margen de que hemos tenido en el borrador de este proyecto de presupuestos, algo más de 15 días. Con eso no quiero decir o poner excusas para no haberlos trabajado, porque lo hemos hecho, pero sí nos hubiera gustado pues tener más margen para haberlo estudiado con más detenimiento. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Txema. Osoak. Bye. Bueno, lo primero que me gustaría hacer es felicitar a todo el equipo que haya hecho posible que hoy, 3 de diciembre, estemos celebrando esta sesión extraordinaria para debatir estos presupuestos. Eskerrik asko zuen lanagatik. Gracias a esta planificación damos pasos en la gobernanza en este ayuntamiento. Lehenik eta behin, zorionak talde osoari gaur abenduak 3 ezohiko bilkura hau egiten ari baikara aurrekontu hauek eztabaidatzeko. Langintza horri esker, udal honetako gobernantzan urratsak ematen ditugu. Gobernantzarako beste urrats bat da akordiorako eta ulermenerako borondatea, korporazio. Gobernu eta oposizio honengandik espero dena, aurrekontu hauek onartu ahal izateko akordio batera iristeko. Decía que otro paso hacia la gobernanza es la voluntad de acuerdo y entendimiento que se espera de esta corporación, gobierno y oposición, para llegar a un acuerdo, para poder aprobar estos presupuestos, que están pensados para toda la ciudadanía y en los que todos hemos podido aportar, poniendo el foco en lo que a todos nos importa. Pero uno de los ejes claves de un buen gobierno es la definición de su misión, visión y valores. Aurrekontu hau diseinatu dugu, aukeratu dugun eta egin nahi dugun bidea kontuan hartuta, eta urte osatuz doan misio batekin jarraitzen dugu. Aurrekontuz aurrekontu, galdakaorako nahi dugun norabia galdu gabe. Esto es un galdakao basado en el cuidado de las personas y su comunidad, sostenible, participativo, euskaldun, innovador y respetuoso con la diversidad. Un galdakao solidario, cercano, comprometido, creativo, transparente, igualitario y eficiente. Y tomando como eje algunos de estos valores, paso a enumerar algunas de las iniciativas que recogemos en este presupuesto y que reflejan la voluntad de consecución de ellos. Pertsonen eta haien komunitatearen zaintzen oinarritutako galdakao bat. Un galdakao basado en el cuidado de las personas y su comunidad. Con este presupuesto se prevé promover el desarrollo de acciones y programas de convivencia que favorezcan la permanencia de las personas en su entorno habitual, y para ello se va a garantizar un servicio de ayuda a domicilio de calidad. Se ha incrementado la partida correspondiente a las ayudas de servicio de asistencia domiciliaria hasta 1.531.700 euros. Se incrementa en 162.834 euros. Además, se pondrá en marcha el programa para personas mayores en situación de vulnerabilidad. Durante el 2020 se incrementaron las partidas atendiendo a la emergencia social y este año también se mantienen 700.000 euros en AES. Nuestro objetivo es reforzar el cuidado a las personas que más lo necesitan. Además, se adecuarán los centros de las personas mayores a las necesidades actuales una vez que se han vuelto a reabrir y para esto se incorpora una partida con 22.000 euros. Destacar aquí también el proyecto Tejiendo Redes de Ayuda de promoción de la participación social en el ámbito de la infancia y familia en Galdakao, que ha sido un gran paso en la creación de una red comunitaria en Aperribai. Este 2022 seguirá presente. Galdakao parte hartzailea, un Galdakao participativo. Como decía Maite, nuestro compromiso con la participación ciudadana es ya marca de este gobierno. Más de una vez hemos señalado que nuestro objetivo es colocar a la participación ciudadana en el centro de la política municipal. Para ello, durante el año que viene, como bien ha dicho Maite, seguiremos profundizando en la elaboración de los presupuestos participativos y manteniendo también ese 1 millón de euros del presupuesto para este proceso. Además, otro gran eje de la participación será el Consejo de la Infancia. Una vez que ya, como sabéis, nos hemos adherido a la red Aurreniri en Sarea, desde el área de participación ya nos hemos puesto en marcha para conseguir diseñar este Consejo de la Infancia para Galdakao. Hilabete hauetan udalerriko hainbat sektorerekin lan egin dugu. Aurrek udalbizitzan parte hartzeko ereduan pentsatzera gonbidatuz.
Prozesua amaitzear dago eta laster hilabete honetan, Galdakaon nahi dugun horren kontseilu ereduari buruzko azken balorazioa izango dugu. En el 2022, este Consejo de la Infancia será realidad y de esta manera pretendemos conseguir integrar la participación como un recurso al alcance de la infancia y crear un espacio para la participación en el que lo que tengan que decir los niños y niñas sea escuchado y tenido en cuenta desde este ayuntamiento. Prozesu horrez gain, abusuko suhiltzaileen lokal zaharraren diseinua. Galdakaoko artistentzako zentro gisa, prozesu parte-hartzaile baten bidez landuko da. Prozesu horretan, herriko artistek eta sortzaileek beraiek parte hartuko dute. Eraikin horri buruz, sorkuntza zentro gisa duen erabilerari eta kudeatzeko moduari buruz erabakitzeko. Decía que además de este proceso, el diseño del antiguo local de bomberos de Abusu como centro para artistas de Galdakao se trabajará a través de un proceso participativo en el que estarán convocados los propios artistas y creadores del pueblo para decidir sobre este edificio, su uso como centro de creación y su modo de gestión. En paralelo, como sabes, Chema, aludiendo un poco al tema de la falta de locales, pues está llevando a cabo el inventario de locales para determinar su estado y sus usos, ya que es cierto que como bien decías, existe una necesidad de revisión de los locales y de actuación. Siguiendo un poco un Galdakao innovador, si durante este año hemos pasado de ordenadores de sobremesa a ordenadores portátiles de última generación para conseguir una administración más fácil y moderna, durante el año que viene instalaremos un cajero automático en ESAN para la expedición de padrones y el pago de impuestos. De manera automática, los ciudadanos podrán hacer trámites sin tener que esperar o evitar tener que acudir en horarios de mañana. Además de esto, con el objetivo de agilizar nuestro servicio a la ciudadanía, estamos implementando el 010 como número de teléfono único de contacto. Durante el 2022 estará también en marcha. Gracias a la innovación, hemos comenzado ya con un plan piloto de planificación con las áreas de obras y servicios. Ahora podremos ofrecer la información a la ciudadanía sobre en qué momento van a pasar el equipo de jardinería o poda por su barrio. También está en marcha con el equipo de limpieza la planificación por barrios. Queremos que la ciudadanía pueda saber cuándo pasarán por su portal. Esto además aportará mayor calidad y eficiencia en los servicios municipales. Dentro del proyecto GIS, durante este año realizaremos un mapeo del mobiliario urbano de nuestro pueblo, desde un banco, una farola, el mobiliario de los parques infantiles. Un sistema de información geográfica es un entorno para recopilar, gestionar y analizar datos. El GIS nos revela conocimientos de los datos, ayudándonos a tomar decisiones más inteligentes. Además del control del mobiliario, el proyecto GIS nos dará información sobre, por ejemplo, también las plazas libres de garaje. Toda esta innovación está dentro del proyecto Smart City. Esperamos pronto comenzar a desplegar los sistemas de digitalización a través de sensores en los aparcamientos y después vendrán los paneles informativos. Con esto vamos a poder dar un salto cualitativo y comenzar a dar servicios de primer nivel. Pero no solo esto, la digitalización nos permite conocer y evaluar los niveles de mantenimiento por zonas o barrios, facilitando la labor de planificar nuestro presupuesto de una manera más equitativa. También, como mejoras en la APP de Galdakao, tendremos la sustitución de la cartela de apertura del contenedor orgánico por apertura con el móvil. Ya se está trabajando en una prueba piloto con 9 contenedores a los que hay que cambiarles la electrónica de la cerradura. Por otra parte, otra mejora será la posibilidad de activar el acceso a los tornos de entrada del polideportivo desde el móvil. Un Galdakao eficiente. En el ámbito de la eficiencia se ha firmado un convenio de colaboración con Iclaspi para poder tener un control en tiempo real de los consumos de energía y agua de los edificios municipales, para poder optimizar y desarrollar ahorros sustanciales. Además, esta red que está montando Iclaspi en conjunto con nosotros permitirá también a otros actores sociales, como por ejemplo el Instituto FP Andramari, poder hacer uso de la red en sus proyectos de tecnología. Un Galdakao cercano, gure udalak gai izan behar du herritarren eskaerari behar bezala erantzuteko, eta herritarren keza, iradokizun eta bisu erantzun arinagoak emateko gai izan behar dugu. Horretarako, barne komunikazioa hobetzeko prozesuak diseinatzen ari gara. Además del diseño del proceso de la comunicación interna, vamos a implementar un sistema de respuesta automática para que la ciudadanía sepa el estado de sus avisos y reclamaciones de incidencias en el pueblo. Es necesario que la ciudadanía sienta que ha sido escuchada. A partir de ahora se informará del estado de la incidencia, si ha sido solucionada o si no ha sido y cuál ha sido la razón. Para acabar, un Galdakao transparente, pues bueno, siguiendo con la hoja de ruta del plan de modernización que se aprobó en 2019, este año, además de que salga a la luz el nuevo visor de transparencia, como bien decía Maite, entre otras acciones, se revisará y renovará la guía de trámites para la ciudadanía,
así como las cartas de servicios, que son documentos escritos a través de los cuales el ayuntamiento ha de informar públicamente a la ciudadanía sobre los servicios que gestionan, los compromisos de calidad que asumen en su prestación, así como sobre los derechos y obligaciones que les asisten. En cuanto a la publicidad activa, si bien a día de hoy están casi todos los datos relativos a la publicidad activa publicados, la transparencia efectiva exige que la información sea accesible, encontrable, actualizada y comprensible. Por esto, el año que viene tendremos la plataforma de transparencia ya disponible y facilitará la visualización y comprensión de todos estos contenidos, gracias a un lenguaje en clave ciudadano, gráficos y recursos visuales y un manejo específico de los datos personales. Azken batean, bidea egiten jarraitzen du urtez urte, osatuz doan helburu batekin, aurrekontuz aurrekontu, galdakaorako nahi dugun norabidea galdu gabe. En definitiva, seguimos haciendo el camino con un objetivo que se va completando año a año, presupuesto a presupuesto, sin perder el rumbo en lo que queremos para Galdakao. Un Galdakao basado en cuidado de las personas y su comunidad, sostenible, participativo, euskaldun, innovador y respetuoso con la diversidad. Solidario, cercano, comprometido, creativo, transparente, igualitario y eficiente. Eskerrik asko, Laia. Euskal Herria Bildutik? Zer. Bai, honen bai ez. Bueno, egun ondan hori. Dakargun aurrekontuaren proposamenak, udalbatzak hartutako konpromiso guztiak barne biltzen ditu. Hau da, berriztutako kontratuek eguneratzearen ondorioz dakartzaten gastu igoerak eta hitzarmenen bitartez adostutako diru konpromisoak. Beraz urteko diru sarreren gehiengoa jadanik dagokion helburutarako bideraturik daukagu. Hori horrela izan da ere, elkarrizketan eta akordioan oinarrituriko gure izaerak udalbatza honetako partaideri den beste alderdien proposamenak seriotasunez eta objetibotasunez aztertzea exijitzen digu. Herritarra baita, gure esku hartzen erdigunea eta herritarrarentzat ona dena alderdikerien gainetik jarri behar dugulako. Ondorioz, alderdien proposamenak banamanan aztertu ondoren, eta gure lan ildoarekin bat etorri daitezkeela konprobatu ondoren, hurrengo erabaki du EH Bilduk. Eusko Alderdi Jeltzalearen bekeako arraskaren egokitzea, abusutik bekearako sarrera hobetzeko proiektuarekin egokitzapena eta onkinako ikastetxeko patioko saskibaloi zelaia estaltzeko proiektua barnebiltzen dituzten partiden alde egitea, eta horiek aurrekontu proposamenean barneratzea. Herritarrei aspaldi promestutako proiektuak direlako edo eta gure lan ildoarekin bat datozelako. Partidu Sozialistaren proposamenetatik urtebietazu etxaurreko arrapala mekanikoen proiektua egiteko partida aurrekontu proposamenean sartzearen alde egingo dugu baita ere. Miguel Angelek helarazi dizkigun proposamenak ere kontuan hartzen ditugu, eta forma aldetik egokiak ez diren arren, Olabarrieta eta Troka inguruko urbanizazioa eta argiteria hobetzeari buruz egiten dituen eskaera kontuan hartzeko konpromisoa mahai gainean jartzen dugu. Kontratu misto berrien aukerak erabiliz. Bestalde, Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Partidu Sozialistaren beste proposamen batzuk ere gustora aztertu ditugu. Eta horiek lantzeko prest gaude. Jadanik, jakina da gure metodologia zein den, kudeaketa mota hau gutxiesten dutenen aurrean, eta argi gelditu da, ez daudela gure metodologia motaren alde, orain arte entzun ditugunak hitz egiten, bai Txema eta bai Miguel Angel. Guk defenditzen dugu gaurkoan ere horretan sakontzen saiatuko dira seguronik, hori jarritan egin dute. Ekin, hartutako konpromisoei erantzun nahi diegu eta urtean zehar beharrezko moldaketak egin aurrekontuaren egoeraren arabera doitzeko eta zehazteko. Puntu honetan ere, eskua luzatzen diegu beste talde politikoei beraiek eginiko proposamenak eta aurrekontuan arrazoi desberdinegatik sartuko ez direnak, esandako prozedura erabiliz eta posible den heinean adostuz urtean zehar aurrekontuan integratzeko. Hor ikusten ditugu EAJak proposatutako espazio balionitza bengoetzen sortzeko proiektua eta kultur elkarteentzako lokalen obrak egiteko
Partido Sozialistaren proposamena. Beste proposamen batzuk bai ala bai urtean zehar garatuko ditugu jadanik gure barne plangintzan proposaturik daudelako eta urte barruan egingo den lehenengo kreditu gaiketan barneratuko direlako. Batxe neumatikoaren proposamenaren kasua eta izarra adinekoen lokalaren igogailuaren proiektuaren kasuan. Bestalde, lanketa sakonagoa behar duten proposamenak badaudela iruditu zaigu. Aperribain, esan zerbitzua jartzekoa, ikasketa kluba, gazteriari zuzendutako zerbitzu psikologikoa eta berdintasun plana garatzeko diru partidaren proposamena, alderdi jeltzalearen aldetik, Eusko Alderdi Jeltzalearen aldetik, zein janaria etxe banatzeko proposamena, janari freskoa bertako komertzoaren bitartez behar dutenei helarazteko proiektua edo kotxe elektrikoa kargatzeko tokien esleipena Partidu Sozialistaren partetik. Bukatzeko, adierazi nahiko nuke urtean zehar jadanik kontratu mistoen bitartez daukagun inbertitzeko aukerarekin beste proposamen batzuk ere kontuan izango ditugula. Txakurrentzako tokiak egokitzea eta sarratzea, adibidez, edo aurretik esandako Miguel Angelek eginiko proposamenak. Ondorioz, udalbatza honetako talde guztien proposamenak kontuan hartuko ditugu, hainbat gaur bertan onartuko ditugu eta konfiantza osoa dugun gure kudeaketa metodologian oinarrituz urtean zehar beste hainbat sartuko ditugu aurrekontuan. Decía que la propuesta de presupuestos que en la propuesta de presupuestos recogemos todos los compromisos adquiridos por el Pleno. Es decir, los incrementos de gasto derivados de la actualización de los contratos renovados y los compromisos monetarios acordados mediante convenios. Tenemos, por lo tanto, la mayor parte de los ingresos anuales destinados ya a los fines correspondientes. No obstante, nuestra naturaleza basada en el diálogo y el acuerdo nos exige analizar con seriedad y objetividad las propuestas de los demás partidos que forman parte de esta corporación. Tenemos que poner en el centro de nuestras intervenciones a la ciudadanía, es decir, la ciudadanía por encima de las decisiones partidistas. En consecuencia, tras analizar una a una las enmiendas de los partidos y comprobar que pueden ser acordes a nuestra línea de trabajo, decidimos apoyar el acondicionamiento del fregadero de Bequea, la adecuación del proyecto de mejora de la entrada del puente de Bequea y el proyecto de cubrición del campo de baloncesto del patio Colegio Unquina, que propone el Partido Nacionalista Vasco, y su inclusión en la propuesta presupuestaria. Bien porque son proyectos que se prometieron a la ciudadanía hace tiempo o bien porque corresponden con nuestra línea de trabajo. De las propuestas del Partido Socialista, abogaremos por incluir en el presupuesto la partida para la elaboración del proyecto de rampas mecánicas de Urtebieta-Suachaurre. También tenemos en cuenta las propuestas realizadas por Miguel Ángel y, aunque no son adecuadas en cuanto a forma, ponemos sobre la mesa el compromiso de tomar en cuenta sus peticiones sobre la mejora de la urbanización en umbrado de las zonas de Olavarrieta y La Troca, eso sí, utilizando las opciones de los nuevos contratos mixtos. Por otro lado, hemos analizado con agrado otras propuestas del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista y estamos dispuestos y dispuestas a trabajarlas. Nuestra metodología de trabajo es clara frente a quienes discrepan con este tipo de gestión. Hoy también han intentado profundizar en dichas discrepancias, pero nosotros queremos responder y nosotras queremos responder a los compromisos adquiridos con el presupuesto y a lo largo del año ajustarlo y concretarlo realizando las adaptaciones necesarias. También en este punto tendemos la mano a todos los grupos políticos para que sus propuestas y las que no vayan a ser integradas en el presupuesto por diferentes motivos se incluyan a lo largo del año, utilizando el citado procedimiento y acordándolo en la medida de lo posible. Ahí vemos el proyecto de creación de espacio polivalente en Bengueche que propone el Partido Nacionalista Vasco y la propuesta del Partido Socialista de obras en locales para asociaciones culturales. Otras propuestas, sí o sí, las desarrollaremos a lo largo del año, porque ya están programadas en nuestra planificación interna y se incluirán en el primer incremento de crédito que se haga durante el año. Es el caso de la propuesta de ampliación de la red de recogida neumática y el caso del ascensor del local de mayores de Izarra. Por otra parte, nos ha parecido que hay propuestas que requieren de una elaboración más profunda, como la de instalar el servicio ESAN en Aperribay, la propuesta de partida económica para desarrollar el club de estudio, el servicio psicológico para la juventud y el incremento
económico para el plan de igualdad que propone el Partido Nacionalista Vasco, o la propuesta de reparto de comida a domicilio, el proyecto para facilitar alimentos frescos a quienes lo necesiten a través del comercio local, o la asignación de puntos de recarga de coches eléctricos que propone el Partido Socialista. Por último, me gustaría señalar que con la posibilidad que tenemos de invertir mediante contratos mixtos, durante el año tendremos en cuenta otras propuestas como la adaptación y cierre de zonas para perros o las propuestas de Miguel Ángel que hemos mencionado anteriormente. En conclusión, tomaremos en consideración las propuestas de todos los grupos de esta corporación, aprobaremos varias hoy mismo y basándonos en nuestra metodología de gestión en la que confiamos plenamente, a lo largo del año presupuestaremos varias más. Hori esan da, erabilik nahiko nituzke 2 minutu entzundakoari erantzuteko. Bai Miguel Angelek eta bai Txemak esan dutenaren arabera, iruditzen zait aurrekontuak, urtekoak esaten duenean Txemak eta esan duela 2 urtetan egiten ditugula hainbat gauza. Hori nik esandakoaren arabera uste dut atara duela eta izan da hirigintza batzordean esandako gauzak ona ekarri dituelako. Bai, eta egia da, guk edo behintzat gure metodologian 2 urte erabiltzen ditugu gauzak egiteko, baino ez gauza guztiak eta ez egunerokotasuna daukaten gauzak, baizik eta inbertsio handiak. Eta hori batzordean azalduta zegoen. Orduan, laguntzak 2 urtetara ematearena eta esaten duenean, ez da egia. Decía que me quería tomar un par de minutos para contestar a lo que he oído anteriormente. Y es una afirmación que he oído de si damos las ayudas a 2 años vista, ¿qué pensará la ciudadanía de Galdakao? Cuando se ha hablado de trabajar siempre a 2 años vista, no se ha hablado nunca de ayudas. Creo que eso se ha hablado en la Comisión de Urbanismo y se dieron las razones suficientes para explicar por qué se trabaja a 2 años vista y cuáles son las formas de trabajar en las que nosotros y nosotras creemos. Pero no tenían nada que ver ni con las ayudas ni con nada parecido. Y luego sí que me gustaría también, utilizar otro minuto del tiempo para pedirle a Miguel Ángel pues que cuando haga afirmaciones sobre procedimientos administrativos, sobre remanente, sobre dinero gastado, pues que no utiliza tan fácilmente los términos que ha utilizado sin antes pues poder haber mirado un poquito cuál es el gasto corriente de este ayuntamiento, cuáles son los ingresos corrientes de este ayuntamiento y el remanente en qué situaciones se puede utilizar. Nada más. Eskerrik asko danori, bai? Eskerrik asko, Asier. Eusko Alderdi Jeltzalea. Bai, segitu bat, mesedez. Zuzenketen azalpenan esan doan moduan, EAJak era ezberdinetako zuzenketak proposatu ditu. Los espíritus de las enmiendas van desde la redacción de proyectos hasta el desarrollo del plan de igualdad, pasando por los proyectos dirigidos a diferentes colectivos ubicados en varios núcleos poblacionales. Proyectos que entendemos que han de empezar su andadura son, por ejemplo, la rotonda de la N634 a la altura de Abusu para mejorar los accesos a Bequea, Abusu y Olavarri, el diseño de un espacio multifuncional en Bengoetxe para dar salida a la falta de espacio que sufren las asociaciones culturales y deportivas o la cubierta del parque del patio de Urquina. Joder. Si jugáramos al bingo, bingo. Es por ello que proponemos la redacción de los proyectos y sus procesos de participación ciudadana allá donde pudiera darse. Era berean, Bekeako arrasta garbitu eta egokitzeko proposamena dakargu gure ondaria zaindu eta babesteko helburuz. Proposamen dibertigarriena Ur Jolasen edo Ur Txorroten proposamena da, non ikasketa klubean lanak amaitu ostean eguraldia lagun, familia eta lagunekin disfrutatzeko aukera izango genukeen. Decía que la propuesta más divertida, si me permitís la expresión, sería aquella de los juegos acuáticos. Unos juegos con los que pudiéramos disfrutar en los meses más calurosos del año después de una jornada de estudio y trabajo en el club de estudio que proponemos crear. Un club que va más allá de las aulas de estudio al uso, un espacio dirigido a toda persona que necesite de un espacio para estudiar o trabajar en equipo y que dispondría incluso de área de descanso.
Todo esto con un amplísimo horario y un sistema de autoorganización basado en un sistema de identificación. Zerbitzuei dagokienez, zerbitzuetatik erabilienetariko bat ESAN zerbitzua da. Proponemos ampliar la red de ESAN para acercar el servicio de atención ciudadana al máximo de personas posible. Proponemos abrir la oficina ESAN en Aperribai con la finalidad de que aquellas personas que tengan dificultades para acercarse a las instalaciones de la calle Bilbo o Chapelena tuvieran un lugar más a donde ir. Con esta propuesta acercaríamos a los dos extremos el Servicio Municipal de Atención Ciudadana, que por razones obvias reside en el centro. Zerbitzuekin jarraituz, zabor bilketa neumatikoaren eratzeko beharrezkoak diren lanekin jarraitzeko partida bat proposatzen dugu. El sistema de recogida neumática de basuras está sin completarse. Es por ello que proponemos una partida para seguir uniendo la red de tuberías necesarias para que el sistema pueda llegar, en este caso, a Urtebieta y Zuatzaurre. Eta amaitzeko, zeharlerroak izan beharko luketen 3 arlo ikutuko duguz. Euskara, bardintasuna eta gazteria. Euskararen nazioarteko eguna dugun honetan, euskararekiko euskaldunok daukagun kezka mahai gaineratzeaz gain, euskara bera indartzeko erramintak eta programak lantzea dagokigu. Euskararen inguruan egiten diren azterketa guztien emaitza bardinantzekoa da eta zoritxarrez emaitza kezkagarria. Gazteria arloak zein hezkuntza legea lantzeko parlamentuko taldeak egin barri dituzten azterketen ondorioak argi uzten dute euskararen egoera. Gazteek euskararen inguruko galderak erantzun bestauliez egiten askotan, eta erantzuten dutenean egoera arean kezkagarriagoa da. Gazteek orokorrean ez dute euskararekiko loturarik sentitzen, eta hizkuntza erabilerari dagokienez, euskara maila ez dago behar lukeen lekuan. Guzti honengaitik EAJak sustarruze programa berreskuratzeko partida sortzea proposatzen du. Horrela, etxeko txiki eta gazteek olgetan gure hizkuntzarekiko lotura berreskuratuko lukete eta gure ondare kultural eta linguistikoa idatziaz gain babestu egingo genuke. Gazteekin jarraituz, no es menor la preocupación por el estado de la juventud. Al igual que la situación de nuestro idioma es preocupante, los efectos que la pandemia ha originado en la juventud es algo más que preocupante. Ya conocemos los 2 nuevos servicios que el Hospital de Galdakao Usansolo ha abierto en la planta de psiquiatría, exclusivamente para juventud. Según el estudio realizado por el área de juventud, la juventud está a falta de orientación en varias materias, entre las que podríamos destacar la igualdad, sobre todo en referencia a las relaciones afectivo-sexuales, el desapego frente al euskera y problemas de ansiedad y nuevas dependencias originadas por la pandemia. Guzti honengatik, gaztei zuzendutako zerbitzu psikologia martxan jartzea proposatzen dugu. Vamos pa línea. Eta azkenik, baina ez lehentasunetan azkena dalako, sino porque quizá esta propuesta tendría que ser la base de todo lo demás, proponemos desarrollar el plan de igualdad que, a pesar de estar aprobado desde 2019, está absolutamente estancado. 10 programas a desarrollar y ninguna completada. Alguna incluso sin empezar a desarrollar. Parece increíble que el plan para la igualdad esté en la situación actual, sobre todo cuando tenemos a EH Bildu gobernando en el ayuntamiento. EAJ aprueba el plan, el feminista es EH Bildu o la feminista es EH Bildu, pero EH Bildu estanca el plan de igualdad. Bueno, cosas que pasan del dicho al hecho. Beste behin, emoten dago esanak eta eginak ez doazela bat, baina bueno, momentuz ez gara horretan sartuko. Creo haber expuesto todas nuestras propuestas y su finalidad. Beraz, EAJaren proposamenak argi itxita, momentuz besterik ez. Eskerrik asko. Eskerrik asko Intzane. Bigarren txandara pasatu baino lehena, denporaren repaso egingo, eta ya jakiteko, más o menos. Un repaso de los tiempos antes de la segunda tanda. Miguel Ángel tienes todavía 10 minutos. Podemos ha consumido 4, UHB, el PS ha consumido 9, Osoakek behatzi bebai, EH Bilduk elebidun egin dauenez, 12 izan dira, 6-7 kontsumitu dauz, eta EAJak bardin, lau, baina, bueno, elebidun egin dozunez, 2 kontsumitu dozuz. Ángel. ¿Podemos? Nos sonría. Lista. Gracias, alcalde. Bueno, eskerrik asko por la voluntad de llegar a acuerdos, como ha dicho el representante de H. Bildu, ¿no? Estamos de acuerdo y estamos en esa línea. A veces se pueden llegar a acuerdos y otras veces no, pero bueno, eskerrik asko por la voluntad que tiene este equipo de gobierno. Pues sí, has comentado, ¿no? Lo de a 2 años vista. Bueno, son
cosas que no sé, nosotros entendemos que el presupuesto es la manera de entenderlo nosotros, Hayas puntualizado que es en el tema solo de urbanismo, ¿no? En el área de urbanismo, pero sí es verdad que si un presupuesto se aprueba en el año, en teoría se ejecuta en el año. Otra cosa es que no se pueda por otras tipos de cuestiones, pero se aprueba el presupuesto y se ejecuta en el año. No, eso es una manera de entenderlo nosotros, como hemos siempre venido trabajando. En este caso, AUSOA también ha comunicado, ¿no?, que están con el tema del compromiso con la transparencia, ¿no? Pero sí es verdad que nos choca que se reduzca, ¿no?, este año el tema de transparencia, ¿no?, a la mitad, ¿no? Sí, bueno, están ustedes por esa política, pues no sé por qué se reducen, ¿no? Pues por lo que estamos tratando, yo creo, porque no se pueden ejecutar muchos proyectos anualmente y hay que incorporarlos al presupuesto siguiente o a modificación presupuestaria. Eso lo podemos entender, pero bueno, en esa línea, ¿no? Han dicho ustedes que están por el compromiso de la participación y demás, y luego pues nos reducen, ¿no?, en ese caso la partida. Bueno, nos choca, nada más. En políticas de empleo se han dicho, ¿no?, lo que he dicho antes, creemos que hay que ser más ambiciosos, no con los planes que ya están, que siempre los hemos apoyado y creemos que son importantes para Galdakao, ¿no?, como hemos apoyado las políticas sociales, ¿no?, las ayudas, pero sí es verdad que echamos en falta esa ambición, ¿no?, de incorporar, ¿no?, otro tipo de programas o hacer otro tipo de cuestiones para sacar más personas de desempleo, las que hay en Galdakao, ¿no? También has dicho, ¿no?, un presupuesto, en este caso el representante de Elkarrekin Podemos, realista, ajustado, que no cubren todas las necesidades. Pues bueno, eso de que no cubren todas las necesidades, pues bueno, ya lo pedían, ¿no? Ya entendemos que no cubren todas las necesidades, pero en otras cuestiones pues se pedía que había que cubrir todas las necesidades, ¿no?, de todos los galdakaotarras, ¿no? Y por eso me choca, ¿no? No cubre, pues por lo menos ustedes lo reconocen, no cubre todas las necesidades, nunca un presupuesto cubre todas las necesidades, ¿no? Se ha comentado también, ¿no?, la representante de H. Bildu, en este caso de Hacienda, ¿no?, la responsable de Hacienda, el tema del cambio climático, ¿no? Lleváis 155.000 euros, he ido antes, ¿no?, con el tema de la transición energética, trabajando en esa línea, ¿no? Cuatro áreas importantes también, 4 ejes, ¿no? Habéis dicho ciudadanía, intervención, participación, igualdad, que habéis incrementado un 18,33% también más, ¿no? Que no habéis subido las tasas y demás, bueno, trabajando en diversidad, en cultura, viviendas, transparencia y demás, ¿no? Yo creo que en este presupuesto que traen hoy, en el apartado también de pasivos financieros para inversiones, como se ha dicho, ustedes pues van a endeudar, ¿no?, con más de 1,5 millones de euros para el proyecto de la construcción de las viviendas, ¿no?, dotacionales. Pero en el año pasado también propusimos ese mismo asunto para poder endeudarnos, para poder avanzar en esos proyectos que habéis citado, y vía recaudación y se nos trasladó que no se contemplaba esa posibilidad. Lo digo porque en el presupuesto anterior no se contemplaban inversiones por la caída de la recaudación y ahora parece que sí nos podemos endeudar con más de 1 millón, ¿no?, y 700.000 euros, ¿no? Además teniendo 2.700.000 en el capítulo 6, ¿no?, de inversiones, como habéis citado, ¿no? No hablo de proyecto, que si en ese está claro que lo hemos aprobado, ahí no cambian los criterios dependiendo de los proyectos. Creemos que deberían ser, pues no sé, ¿no? No se puede cambiar los criterios. El año pasado no nos podíamos endeudar y este año sí, ¿no? Creemos que, no sé, en estos asuntos hay que ser un poco más serios, nada más. Es verdad que no hay recortes en políticas sociales, se han aumentado un 8,77%, se han aumentado también
el capítulo 1, en recursos humanos un 28,89% y un 35% más en urbanismo y en servicios y en medio ambiente, ¿no? Ese es el aumento más importante que veo que traen en este presupuesto por áreas. Miren, nosotros en un cambio de modelo económico, como es una bajada o una reducción de impuestos, pues eso no vemos, ¿no? Es verdad que se ha citado antes, ¿no? Han citado antes para los que menos tienen, ¿no? Para los que menos tienen, ¿no? Y el tema de las tasas, ¿no? Pero claro, en la misma política fiscal. Entonces, si es para los que menos tienen, pues, bueno, no sé. Nos preguntamos que dónde queda, ¿no? Esa bajada de impuestos, los impuestos progresivos, dependiendo de la renta de la persona, dónde queda esa reivindicación, porque se decía mucho, de los que más pagan, de los que más tienen, más paguen, ¿no? Redistribuir la riqueza para beneficiar, pues eso, ¿no? A los que menos tienen, ¿no? Y lo pedían insistentemente, por eso lo recalco en el presupuesto general es donde se reflejan esas políticas para que sean una realidad, ¿no? Creemos entender y que lleguen a la gente, ¿no? No en la calle se reivindican esas cosas pues con una pancarta, en los presupuestos, en este caso generales. Esa es la política para nosotros que hay que hacer de verdad, no solo decir que hay que gobernar para las personas. Bueno, ¿qué tiene este presupuesto de nuevo para abordar los problemas de desempleo? Como le he dicho, y la precariedad laboral para las personas, aparte de los mismos programas de empleo. Por eso lo digo, pues nada más. No compartimos tampoco la política de subvenciones, el criterio que tiene este equipo de gobierno a diferentes entes. En algunos casos sí lo compartimos y en otros pues no lo compartimos. Creemos que no se abordan, pues como he dicho, las necesidades de equipamientos deportivos, culturales del municipio, como se ha venido manifestando en la Comisión de Cultura. En este caso aumentan, ¿no? el presupuesto en cultura un 10,15%, pero bueno, luego no creemos que se abordan las necesidades concretas. No voy a hablar de los contratos externos porque ya se ha dicho también y es bien sabido la manera de funcionar y se ha dicho que se aumentan también los contratos externos. Ya es bien sabido la manera de funcionar. No voy a incidir en eso. Y nada, de cómo enfocar la transición ecológica y energética, como he dicho, 155.000 euros, pero sí es verdad, la falta de concreción en este presupuesto, ¿no? No hay partidas, no sé, concretas como hemos presentado nosotros al presupuesto general. Y también he dicho, ¿no? 500.000 euros menos, ¿no? En participación ciudadana, ya me lo podrán ustedes, no sé, explicar por qué se reduce. No sé, si al final, si el año pasado era 1 millón de euros, no sé por qué este año se reduce 500.000 euros en tema de participación ciudadana y transparencia, ¿no? Sí, es verdad que estamos de acuerdo en parte de este presupuesto, pero como he dicho, echamos en falta, como he nombrado, un cambio de gestión, más allá de avanzar en proyectos pues anteriores. Está muy bien que avancen en los proyectos que ya estaban, pero hombre, no sé, decía que un modelo y un cambio de gestión, si se está haciendo pues en proyectos anteriores, pues poco hay que cambiar, ¿no? Y bien es sabido que por muchos de los que estamos aquí, antes de que se apruebe este presupuesto, ya se está pensando en realizar una modificación presupuestaria. Pues no sé, pero no nos parece las formas ni lo adecuado de trabajar. Así más cuando es verdad que estamos aprobando pues este presupuesto, ¿no? Si estamos ya pensando en otra modificación presupuestaria, mire, lo que vamos a votar hoy es el presupuesto. No nos pueden pedir que votemos una cosa pues pensando en la otra. Cuando toca hablar de modificaciones presupuestarias, debatiremos, negociaremos y acordaremos lo que haga falta, pero eso es cuando toque. Insistimos que hay una falta de ambición en cuestiones importantes para los vecinos y vecinas. Por eso nuestras enmiendas han ido encaminadas a subsanar esas carencias que se vienen constatando en las diferentes áreas y nosotros hemos dado algunas ideas. Por eso digo que para subsanar esas carencias que tiene pues el presupuesto, que siempre los tienen,
Solo quería más que abordar que algunas cuestiones que ya, como todos es bien sabido, es imposible pues en un presupuesto acordar, ¿no? Proponer, porque todas las cuestiones que he tratado, todas no se pueden contestar, pero bueno, para ponérselo fácil, es que ricasco. Eskerrik asko, Txema. Bildutik. Barkatu, osoak. Barkatu, gote. Bildutik. Bueno, arratsaldean. Pentsatu dut beti arratsaldean. Berriro hemen. Vale, igual hasiko naz un poco erantzuteko gauza batzuei, que se han ido comentando por algunas, tanto por PSE, Miguel Ángel eta Aintzane. Algunas cuestiones no voy a entrar porque ya lo ha explicado muy bien Asier, ¿no? Sobre el sentido de los proyectos y cómo se están trabajando. Respecto, se ha hecho alusión en relación a esto al tema de la participación y por qué los 500.000 para este año. Creo que la memoria se explica claramente y si realmente revisamos o tenemos en cuenta el documento que se extrajo de los miniproyectos, precisamente en cada uno de ellos estaban pensados y estaba concretado en cuánto tiempo se iban a poder realizar cada uno de los miniproyectos. Y en concreto, el proyecto que se había votado, el más votado, está planificado para 2 años. De ahí que se ha reservado 500.000, porque primero hay que hacer el proyecto de la recuperación de la zona de Ibaizábal, requiere hacer todo ese proyecto y está pensado precisamente para 2 años. No tenía ningún sentido introducir en este momento 1 millón, cuando no vamos a emplear el 1 millón este año, sino que vamos a emplear la mitad del dinero. Se ha hecho alusión también a la distribución de la riqueza y demás. Creo que ha quedado claro y lo hemos dicho en diferentes ocasiones, queda claro que primero es evidente y en los proyectos que aparecen es evidente que se va a tener en cuenta y que se tiene en cuenta a las personas que más necesitan o que pueden necesitar, que son las quizás de mayor índice de vulnerabilidad. Un proyecto, por ejemplo, como el que llevamos de viviendas sociales, no me salía exactamente la palabra, que es, bueno, sin más. Alojamientos, vaya, es que ricasco. Alojamientos dotacionales, pues va precisamente en esa dirección. Y también se ha hablado de las modificaciones presupuestarias y demás. Pues sí, hicimos este año una modificación presupuestaria y ¿por qué no hacer otra modificación presupuestaria? O sea, los impuestos, la gente paga impuestos precisamente para que se puedan hacer proyectos, para que se puedan desarrollar proyectos. Aquí se habla siempre, se ha comentado bastante del tema del ahorro, pero si la condición pública no es el ahorro, la condición pública es todo lo contrario, es el gasto, es devolver a la ciudadanía precisamente en proyectos, en acciones, el dinero que se va recaudando. No tiene como objetivo máximo el ahorro, sino todo lo contrario, es devolver a la ciudadanía para mejorar las condiciones de las personas y de los espacios, devolver eso en proyectos y en acciones. Entonces, ¿por qué no una modificación presupuestaria? Revisando la actitud de esto, del gobierno anterior, pues realmente hay bastantes modificaciones presupuestarias. Quiero recordar una bastante importante del año, creo recordar que es del 2015, donde en el presupuesto iban para inversiones, si no recuerdo mal la cifra, 300.000 euros, y inmediatamente se hizo una modificación hasta 6,5 millones. ¿Por qué? Para otros proyectos que se habían dispuesto o que se habían pensado.
creo que es en concreto el presupuesto del 2015 donde aparecen estos datos, ¿no? Esto en términos generales. No voy a comentar ya nada había apuntado sobre la intervención de Miguel Ángel, porque ya se le ha aclarado a Asier sobre el tema de por qué no puedes sacar del remanente un dinero que necesitas, en este caso, para el crédito. Eso está claro que ya lo ha planteado Asier. Bien, esto alde batetik. Eta beste aldetik, sí que me gustaría comentar algunas cuestiones. Algunas cuestiones, ¿no? Se suele hablar mucho de los niveles de ejecución, ¿no? En el presupuesto. Y normalmente se suelen indicar datos que no son del todo completos, ¿eh? Y entonces, por eso quiero concretar un poquito más, ¿no? El tema de los datos. Por ejemplo, en el mes de noviembre estamos, si no recuerdo mal el dato, en un porcentaje de ejecución de un 41,42%. Y sabemos que ese porcentaje puede aumentar hasta final de año, es decir, para cuando se haga cuando termine este año 21, porque habrá otros capítulos como de transferencias, personal e inversiones que evidentemente aumentará el nivel de ejecución. Y también pues me gustaría señalar que, tal y como aparece en los informes de intervención, en un cuadro clarificador y sobre todo relacionado con el capítulo de inversiones, digo porque como esto ha salido en algún, yo creo que fue en el pleno anterior, es decir, que además de las obligaciones reconocidas, es decir, no solamente las obligaciones reconocidas hay que tenerlas en cuenta, es un dato importante, pero también los gastos dispuestos en la fase D, que también es otro dato importante, y pasamos de un 15,85 en un caso a un 26,20 en otro caso. Y también los gastos autorizados, porque son diferentes fases contables. Y entonces, si sumamos todas esas fases, nos sale una cifra bastante diferente. Yo creo que cuando se dan los datos hay que dar en completo todos los datos. Después también a veces se suele hablar y se comentan sobre los niveles de ejecución, ha salido y demás, ¿no? Creo que esto se explica en la memoria sí que se explica respecto a los procesos de participación, cuál es sobre los proyectos de los procesos de participación que hemos realizado, en el nivel de ejecución, ¿no? Pero luego hay algunas otras cosas que también puedo aclarar sobre los niveles de ejecución de los proyectos. Por ejemplo, la iluminación está casi terminada, aunque aún no se ha pagado, pero se va a pagar al finalizar el año. Las obras de la biblioteca de Usánsolo, que ya están realizadas, tampoco todavía han sido pagadas. La mitad del proyecto del Ecubaso está realizado, pero aún todavía no ha sido certificado. En cambio, por ejemplo, la rotonda y el tejado de guía pues ya están pagados. Es decir, que ahí también son elementos que aumentan el nivel de ejecución. Eta beste gauza bat. Gizarte aldaketako prozesuak oro eta zehazkiago administrazioetan aztertu badakigu sistema bati buelta ematea ez dela gauetik goizera egiten. Baizik eta epe ertain eta luzerako plangintza eta prozesuak behar direla. Gainera, edozein aldaketa prozesutan beti daude mantendu beharreko indarguneak. Erakunde baten euskarri direlako gure kasuan udal honena. Memorian ikusi ahal izan den bezala, antolaketan hainbat aldaketa egin dira. Hain zuzen ere, udalean egiten diren prozesuen koordinazio hobetzen joateko. Comentaba que cualquiera que se haya interesado por los procesos de cambio social en general y más concretamente en las administraciones, sabe que dar vuelta a un sistema, por muchos comentarios que se establecen aquí, que siempre se dice, no, es continuista, seguimos haciendo lo mismo, etcétera, sabe que dar vuelta a un sistema e impulsar nuevas formas de hacer no se realiza de la noche a la mañana, sino que requieren de una planificación y de procesos a medio y largo plazo, que es lo que estamos haciendo. Además, en cualquier proceso de cambio, siempre hay fortalezas que hay que mantener porque son el sostén de una institución.
en nuestro caso de este ayuntamiento, no es cortar y tirar, sino es las fortalezas mantener y de ahí establecer elementos de cambio. Como bien se ha podido ver en la memoria, hay varios cambios que hemos establecido y que a nivel organizativo precisamente para ir avanzando en esa dirección. Y luego, Itxaron. Vale. Gustatuko litzaidake bai. Esango dizuet. Egin gabeko proiektuak amaitzeko ardura izaten ari gara eta sustatzen eta amaitzen ari gara. Hainbat arlotan egiteko dauden lanak eguneratzen joateko alegina egiten ari gara. Batzuk, desde el 2015, erostik, Guk nahiago dugu konprometituta gauden eta aurrekontu proiektu honetan planteatzen ditugun proiektuak aurrera ateratzeko lan egin. Argi ditugu lortu beharreko helburuak, argi dugu zer bide jarraitu behar dugun eta zer prozesu sortu behar ditugun. Eta Arnaldo Otegi parafraseatuko dut, pizkanaka joango gara urrutira goazelako, adierazteko. Eta ideia horrekin ari gara lanean, konbentzimenduz eta indarrez. Badakigulako hori egiten ari garela Galdakao eraikitzeko pertsonen bizitza eta ongizatea bermatua gera daitezen. Eta gainera, indartsu ari gara erabakitasunez, lanarekin eta batez ere ilusioz, konpromisoz eta konfiantzaz. Otegik esan bezala, eta argi daukagu, badakigu nola iritsi nahi dugun. Bien, estamos siendo responsables por concluir proyectos sin realizar y los estamos impulsando y acabando, además de las propuestas que nosotros tenemos en nuestro proyecto de 100 medidas. Y todo ello por hacer el esfuerzo de ir poniendo al día tareas pendientes, y eso en diferentes áreas y que están pendientes desde hace bastantes años. He planteado una fecha, 2015, pero seguro que algunas son anteriores. Curiosamente, son esos intangibles que no se ven tan claramente, pero que algo nos dicen sobre la gestión. Nosotros y nosotras preferimos trabajar para que los proyectos en los que estamos comprometidos y para los que planteamos en este proyecto de presupuesto salgan adelante. Tenemos claros los objetivos a alcanzar, tenemos claro el camino que hemos de seguir y los procesos que tenemos que generar. Y tenemos claro también, como bien lo ha dicho Asier, que queremos llegar a acuerdos y en el camino colaborar con todas las fuerzas políticas para intentar que las cosas salgan adelante y sean buenas, todos los proyectos que son buenos para este municipio. Y voy a parafrasear a Arnaldo Otegi para señalar que vamos poco a poco porque vamos lejos. Y con esa idea estamos actuando, con convicción y con fuerza, porque sabemos que lo estamos haciendo por construir un Galdakao en el que queden garantizados la vida y el bienestar de las personas. Y además lo estamos haciendo con fuerza, con decisión, con trabajo y sobre todo con ilusión, compromiso y confianza, porque como comentó Otegi, lo tenemos claro, sabemos a dónde queremos llegar. Eskerrik asko. Ez dakit, igual, zenbat dekogu denbora? Igual alguno de mis compañeros quieren hacer alguna mención que me haya dejado en el tintero. Vamos a ver, que lan konsumitu dauz 6-7, alde bide nuizitaitik, zeu bentsuertan 13 gehien egin duzu gazteleraz, 10 bat 11 konsumitu duzuz, para un minuto. ¿Alguno de mis compañeros o compañeras? Pues ¿Listo? Listo. Eskerrik asko, Maite. Eusko Alderdi Jeltzaletik, bai. Bueno, saiatuko naz, hildoa jarraitzen, ez da erreza, joan etorri asko egon direzelako, gai bardien inguruan eta alderdi ezberdinek be,
gai bardinaren inguruan gauza diferenteak esan dozu eselako, baina saiatuko naz hildoa jarraitzen. A ber, nondik hasten gara? Podemos dice que este proyecto es realista. Usansolo Herria también. Nada más lejos de la realidad. Sabemos que este presupuesto no tiene recogidos ni siquiera las necesidades del ejercicio siguiente, por ejemplo, en artes escénicas. Sabemos que solo está contemplado aquí en la programación del primer semestre. Es un mero trámite que este Gobierno lleva adelante para seguir pasando el rodillo. No hay... Teníamos que escuchar nosotros en 2015, en el 16, en el 17, cuando se iba a plantear y se planteaba una modificación presupuestaria, que los presupuestos eran tramposos por parte de la entonces oposición y hoy Gobierno. Pues sí, este presupuesto es lo más alejado a la realidad que hemos podido ver en los últimos años. Normalmente los presupuestos se hacen, se sabe la necesidad que va a haber o se intenta adelantar a las necesidades que se van a plantear durante el ejercicio siguiente para cuadrar el presupuesto. Pues aquí es al revés. Vemos cuánto dinero podemos gastar, incluso contando, como han dicho algunos miembros de la oposición, con un préstamo. Y decimos, bueno, pues 39 millones. Venga, 39 millones, venga, pues ¿qué quitamos? Pues vamos a ir quitando lo que luego vamos a ir metiendo. No se nos olvida quitar los gastos de publicidad, que nadie ha nombrado que ha subido un 18% las partidas de publicidad. Y diréis, ¿y por qué no habéis enmendado contra ellas? Pues porque tenéis tantos compromisos adquiridos con un contrato por lotes que es muy difícil saber cuál es el compromiso real. Y entonces, antes de meter la pata, hemos preferido no arriesgarnos. Pero exactamente no llega, pero son... Sí, bueno, no llega. 47.500 euros largos son los que del año pasado a este incrementáis. Decir que son de ajuste de los ingresos. Ajuste de la realidad, no. Luego, entzun behar izan dugu, EH Bilduko bozeramalearen partetik eta baita auzoaken bozeramalearen partetik, que hay voluntad de acuerdo. Akordiora heltzeko borondatea dagoela, eta hartzen dozu esela gainontzekoek egiten doguzan proposamenak bebai, horrek herritarrengan directamente anaflexioa daukalako eta alderdikeriak alde batera utzita, pues que hay que buscar el interés general de la ciudadanía, ¿no? Buscamos acuerdos. ¿Buscamos acuerdos cómo? ¿Cómo? O sea, hoy hemos tenido la suerte de poder, por lo menos, exponer nuestras enmiendas. En otras ocasiones no tenemos ni esa opción. Pero haber llevado adelante una negociación, creo no, sincera por nuestra parte, con una propuesta una vez más millonaria, justificada, que podemos estar de acuerdo en todo o no, pero que ayer mismo se traslade al equipo de gobierno por mediación del alcalde, pues bueno, que la contraoferta que nos habéis hecho no entendíamos que no era suficiente para llegar a un acuerdo. Que a pesar de ello, ya lo adelanto, nos vamos a abstener, no vamos a votar en contra. Y cuando se dice, porque bueno, tenemos la esperanza, se han dado avances en esto de la negociación y entendemos que cara a la modificación que ya habéis dicho y lo tenemos por escrito se va a llevar a cabo, por lo cual este presupuesto no es real, porque se van a meter cosas estructurales y básicas como gasto corriente, va a haber una modificación presupuestaria y yo misma, en primera persona, digo, no, vemos que hay una voluntad de acuerdo, pues cara a esa modificación, a ver si conseguimos encajar mejor las propuestas, ¿no? ¿Qué nos encontramos? Con unas enmiendas prácticamente in voce. Y digo prácticamente porque sí, las habéis registrado, pero nosotros no tenemos acceso al registro, por lo cual a nosotros nos han llegado. Nos han llegado aquí a las 9 y pico de la mañana, valga de paso para decir que a ver si somos un poquito más puntuales. Que el tiempo es tiempo para todos y para todas. Entonces, nos encontramos con unas enmiendas que son las que elige el Gobierno sin contrastar. Y las que, claro, evidentemente va a aprobar, porque tiene mayoría. Y ya dice el portavoz de H. Bildu también que en la modificación van a entrar todas. Hemos hecho bingo. Eso es voluntad de acordar, eso es querer llegar a un acuerdo o eso es coger las ideas ajenas. Es que no puedo evitar acordarme del ruego de mi compañera la semana pasada en el pleno ordinario en la que hablaba de una partida de cartas, no sé si recordáis. Si hay voluntad de acordar, hay que amarrar un poquito los caballos. Hay que coger y hacer el trabajo bien, acordar. Si no,
no es acordar, es imponer. Antes la izquierda abertzale decía mucho eso del pueblo para el pueblo. Jolín, pues del PNV para mí, cuando a mí me da la gana, como a mí me da la gana y cuando a mí me da la gana. Eso no es tener voluntad de acordar. Eso yo ahí no veo buena voluntad. Porque nos hemos encontrado con 3 enmiendas del PNV que son partidistas, son dos declaraciones de proyecto, si no me equivoco, y la adecuación del lavadero de Bequea, ya digo, a las 9:00 de la mañana, sin opción a nada. Hace ni un año estábamos hablando de que el PNV tenía experiencia suficiente para saber que con día y medio no había tiempo para informar. Pues no sé si necesitarán de informe o no, porque bueno, por lo menos se cargan en una partida, van intentando compensar el gasto ordinario con el ingreso ordinario. No está mal, porque preocupante la situación es, pero en numeritos entraré después. Voy a ver si consigo seguir el hilo. Eta metodologia, esan duzu. Metodologiaren inguruan hori, uste dut elegantzia falta nabarmena. Erakutsi dozuela gaurko goizean zehar, inposaketa erakutsi dozue. Yo voy a presentar estas enmiendas, haz lo que te dé la gana, son tus propuestas, las voy a meter en mi presupuesto porque me da la gana de esta manera, pues bueno, baina alderdikeriak alde batera utzita, por supuesto, y no hay nada que hacer. Y luego nos vanagloriamos de que beharrezko alde moldaketak egingo dugu, zergaitik ez? Pues porque antes eran trampas, Maite, parkatu, Bilduko bozeramaileak. O sea, antes eran trampas, antes era feo, nos engañáis, no sé qué, y ahora llevamos 8 en el 21. Una modificación presupuestaria, una de ellas de 13 millones de euros. Y ya estamos hablando de que en el segundo trimestre del año, claro, en el primero es que no se puede, en el segundo trimestre del año, en cuanto se puede, se va a hacer otra modificación presupuestaria. Pues no sé si les parece que esto es un presupuesto realista y ajustado y bueno para todos y para todas. Pues no lo sé si es bueno para todos y para todas. Lo que sí tenemos claro es que el remanente está para utilizarlo, por supuesto, y para devolver a la ciudadanía aquello que pagan impuestos y tasas y lo que corresponde al resto de ingresos, ¿no? Pero son preocupantes los números que, insisto, luego voy a hacer alusión. Pero generalmente el remanente se utiliza para acometer inversiones, mantenimiento, o sea, más bien un capítulo 6, no seguir cargando el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 4, al que luego entraré. Decía también el portavoz de H. Bildu en la primera intervención que meten todos estos proyectos y que cogen el compromiso de introducirlos en la modificación presupuestaria porque ya están en su planificación. ¿Y por qué esa planificación? Palabras textuales. Ya están en nuestra planificación. Si en esa planificación ya están, ¿por qué no aparecen en este presupuesto? Algunas. No está ninguna en este presupuesto. Baina, bueno. Pues no lo sé. Hablaba también ha dicho con bastante contundencia sobre una afirmación que había hecho el compañero del Partido Socialista y ha dicho hori ez da egia. Bueno, pues esto me trae a una conversación que tuve recientemente con un amigo y bueno, claro, oso kuriosoa da aurrekontuaren inguruan bakoitzak egiten dugun irakurketa. Ez dira 10 egun, como decía, que lagun batekin berbaz egiaren inguruan eztabaidan aritu ginela. Hará 10 días que discutíamos sobre la existencia de diferentes verdades. Tu verdad, mi verdad, si existían las verdades. Pues bueno, siento deciros que no. Lo único cierto son los hechos. La verdad no existe. El discurso que podamos deducir al pasar por los filtros de cada cual no son más que meras interpretaciones. Nada más que eso, interpretación. Nos parecen buenos, nos parecen malos, están bien, no están bien. Bueno, sobre el ajuste podríamos ir más a los hechos. Y entonces, los números del proyecto que hoy presenta este Gobierno son los siguientes. En el consolidado, más de 40 millones de euros. El presupuesto del Ayuntamiento, como ya se ha dicho aquí, 39.420.943 euros. 11.109.739 euros en el capítulo 1. 18.921.492 en el capítulo 2. Eta 5.402.325 euros en el capítulo 4. Un total de 35.433.556 euros. Solo entre el capítulo 1, 2 y 4. Sabéis que son 2 millones más que el ejercicio anterior entero, ¿no?
El presupuesto del 21 fueron 33 millones de euros. Solo en este tipo de capítulos, en estos capítulos, lleváis 35 millones largos. Durante el debate para la aprobación de la modificación presupuestaria de abril, ya dijimos que la estructura presupuestaria a la que estaban condenando el ayuntamiento era más que preocupante. Que las derivas del gasto que ustedes no habían calculado se iban a consolidar en los siguientes ejercicios. Y aquí lo tenemos. Un presupuesto tramposo que, a pesar de todas las triquiñuelas hasta que ha tenido que pedir un préstamo de más de 1,5 millones de euros para cuadrar un presupuesto elevadísimo, como ven, que no se ajusta al presupuesto ordinario del que se anda aurrekontua Galdakaoko udalak duen volumenagaz normalean edukiko lukeen aurrekontu batetik oso urrin dagoelako, porque un presupuesto habitual en el Ayuntamiento de Galdakao debería oscilar entre 35 y 37 millones. Ya estamos hablando de que este año nos vamos a 39 y para 39 pedimos un préstamo de 1,5 millones de euros. En la estructura, sin las enmiendas estas de última hora que nos ha facilitado el alcalde, hablábamos de un margen de ahorro de 127.353 euros. Solo un 0,32% de margen de ahorro, muy lejos de las recomendaciones del buen gobierno, porque ese margen de ahorro no es para ahorrar, sino es para mantenimiento, inversiones y demás. Y ese, ya os digo, está en torno al 7%. Sí, en 2015-2016 hemos llegado a tener hasta el 13%. Puede ser que hayamos ido a Amarrateguis, no lo vamos a negar, pero de Amarrateguis a llevar a esta situación al ayuntamiento va, pero bastante. Porque claro, si este año nos hemos ido a 39 millones y cara al año que viene ya tenemos unos compromisos de crédito adquiridos con el Gobierno vasco y la Diputación Foral de Vizcaya que nos llevan a 5 millones de euros, pues ustedes dirán, 39 más 5, vamos a quitar el 1,5 millones. Sí, tenéis razón, que ya está este año también recogido. Pues 5 menos 1,5 millones, 3,5 millones más, nos vamos a un presupuesto de 42 millones de euros. Todo eso sin hablar ni del plan de igualdad, ni de Sustarluse, ni de Sormene, ni del este, ni del otro. O sea, hablamos exclusivamente en gastos de personal, gastos corrientes y transferencias corrientes, subvenciones, porque claro, estábamos hablando del gobierno de la municipalización. Aquí tenemos a EH Bildu y a Podemos. El gobierno de la municipalización. Y subimos la partida del SAF, como ha dicho la portavoz de Ausoac, para dar un buen servicio, cosa que apoyamos, ¿eh? O sea, desde AJPNV se apoya y todo nuestro... Pues sí, es que... Gure babesa. ¿Pero qué pasa? ¿Ustedes no estaban haciendo un estudio sobre la municipalización del SAF? Pues claro, ahora nos damos cuenta y decimos, concho, si no nos han dicho nada. ¿Será que el resultado no es bueno, eh? ¿Será que la municipalización no es viable? Y entonces ampliamos las partidas no solo del SAF, sino del mantenimiento de polideportivos, mantenimiento y gestión de los polideportivos, 500 000 de euros más. Gasto corriente que se va sumando y sobre todo en qué, y en esos servicios, en esos contratos de servicios que ustedes decían que había que municipalizar. Iba a terminar con ello, pero me lo voy a quedar ahora. Vamos despacio porque vamos lejos, pero vamos lejos de lo que decimos. Decimos que vamos a recorrer un camino, pero recorremos otro. Y vamos en dirección a un lugar que nosotros criticábamos. Quiero decir, EH Bildu criticaba. Lleváis criticando el modelo de gestión toda vuestra existencia, en todas las siglas que habéis podido tener. Y ahora nos encontramos que lo que hacéis es externalizar hasta el punto de aumentar subvenciones para que terminen señalizando los montes. Porque como no lo ejecutáis directamente, las asociaciones terminan ejecutando los trabajos de mantenimiento y de inversión que tiene que hacerlo. Otra forma de externalizar. Hablábamos de municipalizar, votábamos en contra de todo eso, pero subimos las cuantías de las partidas. Como no había capacidad para la libre concurrencia, imponemos contratos mixtos para ya, si nos ahorramos tener que licitar las inversiones, lo metemos directamente en el contrato de servicios. Eso es lo que está haciendo este gobierno. Seguir el modelo del PNV, ese que criticaban. Pero es más, no solo el modelo del PNV en gestión, porque habéis ahogado el presupuesto sin meter ningún proyecto comprometido con la ciudadanía. Igual para el tercer año vemos el autobús, ojalá, porque redundaría en la propia ciudadanía y en todos y en todas, pero non dago elesaldeko taberna, bonoan, baina sarratuta. Estalkia, Bizkai kaleko aparkalekua altueran, non dago kiroldegiaren haunditzea,
Y le acabo de oír y le oigo además a la portavoz de Auzoac hablar de que se va a hacer un proceso participativo para el local de Abusu, porque tal, para... Era un compromiso de H. Bildu, no de esta campaña, incluso de la del 15, en la que es perder un espacio para que estén los servicios ahí y que van a hacer aulas de ensayo y no sé qué tal. Lo decía Fernando la semana pasada. No entendemos cómo un gobierno con mayoría absoluta no planta encima de la mesa los proyectos vertebrales de su programa para llevarlos a cabo y sigue ejecutando aquellos que dejó el PNV. Los ascensores de Aperribay, las cubiertas, las ampliaciones. ¿Dónde está su programa? ¿Qué están haciendo? Inflar un presupuesto, ahogarnos en él, llegar a un préstamo. O sea, en 2019, cuando entra este gobierno, se encuentra con un presupuesto aprobado con un 13% de margen de ahorro, más de 6,5 millones solo para el capítulo 6. El año pasado, 1 millón de euros a duras penas. El informe de intervención, de forma bastante optimista, hablaba de que para este ejercicio iba a haber un margen de ahorro de unos 800.000 euros. ¿Os acordáis que decía, y no lo digo yo? Pues este año lo digo yo. No es que no haya habido 800.000 euros, porque es que yo debo ser un poquito más negativa y entonces no lo veía. Es que no es que no haya habido, es que hay 127.000 euros entre gastos ordinarios, pero es que para 3,5 millones de euros, porque tenemos la obligación con la Diputación del Gobierno vasco, más la parte de participación ciudadana, nos encontramos con que hay que pedir un préstamo. Un tecnicismo, ya lo sé. Pero no suena raro, o sea, no hay algo que, si tengo 20 millones en el banco en mi casa, ¿cómo puedo pedir un préstamo para pasar el mes? No entendemos que hay algo mal en la estructura. Lo llevamos diciendo 3 años. En la modificación de abril, no sé si en la de julio, creo que en la de julio, sí, ya lo dijimos, que es preocupante. Meten ustedes una modificación presupuestaria de 13 millones de euros en las que no solo hacen alusión al capítulo 6, también hacen alusión al capítulo 1. Y les dijimos, se va a consolidar el gasto en materia de personal. No es que se haya consolidado. Modificaron ustedes 0,5 millón de euros, pero se ha consolidado 900.000. Luego tendrán que venir otras, a decir, hay que quitar, y entonces luego ustedes dirán, vamos a poner cartelitos, no, recortes, no. Hay que ser más responsable que todo esto. Más responsable que todo esto. Y todo ello, encima, dejando, como he dicho, sus programas y sus compromisos sociales, ¿no? Si algo abandera este gobierno de izquierdas en principio, la igualdad, el euskera, el medio ambiente. Sobre el medio ambiente ya hablamos la semana pasada y ya quedó claro que detrás de la pancarta, seguramente de plástico, estamos mejor que en una ponencia. Pero sobre el euskera ninguran ser. Sormene birritan egingo dugula, externalizatuta. Zertarako daukagu arloa, zertarako dauzkagu teknikariak. Eskala bereziko teknikariak dira. Ez dira administrariak, ez dira txurroak moduan espedientak ataratzeko pertsonak. No. Las áreas específicas, de materia específica, como puede ser cultura y juventud, euskera y educación, medio ambiente, son responsables con conocimiento específico en la materia. Son personas que deben desarrollar su creatividad. Son gente que debería estar valorando y haciendo los informes directamente, no una valoración que hace la contrata de la subcontrata. El gobierno de la municipalización, recordar, ¿eh? O sea, no. 3 años y el plan de igualdad parado. A punto de aprobar el segundo plan, que va de la mano, en el programa 10, de la mano del programa que se aprobó en 2019. ¿Dónde está esa convicción para la igualdad? ¿Dónde está? ¿En una declaración institucional? ¿O vamos a llevar adelante las actuaciones que están marcadas en el plan? ¿Qué dice el informe de intervención? El informe de la técnica de igualdad. ¿Qué dice? Que este gobierno no cumple con los parámetros establecidos por Emakunde de dotar al área de igualdad con medios económicos de al menos un 1%. El año pasado rondaba el 0,75, pero es que este año ustedes lo han bajado. Bajado el porcentaje. Ahora, gobierno feminista seguro, ¿eh? Y he oído un gobierno igualitario, espera que tengo que buscar el papel para no confundirme, porque luego me dicen que no lo he dicho exactamente. Ay, no, ese no, aquí. Participación por un lado, y en igualdad. Ha dicho sin
brecha salarial. Sí. Aquí se ha dicho soldata arrakala barik, eta sin brecha salarial, un presupuesto igualitario y demás. Podemos revisar el vídeo, ¿eh? Bueno, pues no tenemos brecha salarial por el canto de un duro, porque hubo 2 personas en este gobierno que tuvieron el valor de votar en contra. En contra de ahora tenemos las jornadas de igualdad. Pues quizá deberíamos darnos un paseíto por allí para entender cuáles son las violencias machistas. Y una de ellas es pagar menos a las mujeres que a los hombres. Y eso es lo que propuso este gobierno. Y hubo 2 personas que tuvieron el valor de decir, no, esto no se puede hacer. Y lo siento, por el compañero no ha escrito, pero nada tenía que ver con que cobren más, sino porque es una agresión clarísima. Entonces, sin que, una vez más, las palabras van por un camino, que los hechos van por el otro. Espero veros en las jornadas, ¿eh? Espero que podamos ir escuchando y ir analizando un poquito más lo que son las políticas de igualdad y las necesidades que tiene, por desgracia, no solo el municipio, sino el mundo entero en esta materia. Pero bueno, sobre esa enmienda de 120.000 euros, que es una inversión también, para poder desarrollar el plan de igualdad, para trabajar con las empresas, para que podamos actuar no solo en materia pública, sino en privada también, con los centros escolares, para hacer campañas de difusión, sensibilización, formación continua, tanto interna como externa, con las asociaciones y con el funcionariado. La propia corporación, para que no se vuelva a repetir una situación como aquella, la de proponer que un hombre cobre más que una mujer, y no 1 ni 2 euros, sino más de 10.000 euros. Eso ha pasado con este gobierno de izquierdas, con este gobierno de H. Bildu, Podemos y sus compañeros de viaje. Y hablan de un presupuesto, pues con todos esos adjetivos bonitos que son interpretativos. Por eso he dicho que los números son números. Eta ez dakit zerbait itxi duan bidean, claro. Baina entzuet, no vemos, ez dugu ikusten politika barriak inondik eta inora. Ikusten dugu zuen konpromisoak alde batera itxi dozuezela, porque, bueno, la lanzadera sigue yendo a Bolueta, ¿no? Vale, la lanzadera a Bolueta, no hay autobús. Esan dugu el bar de Lesalde, el parking en altura del Bizkai, la ampliación del polideportivo, las salas de ensayo y demás en el edificio de bomberos, las viviendas ahora, y mal, ¿eh? Y mal. Pero bueno, ya lo hemos subsanado, igual que hemos subsanado los presupuestos del Euskaltegi y la Música Escola, que estaban sin los informes preceptivos necesarios, pero como era subsanable, lo estamos subsanando hoy. Pero era subsanable, anulable también. Y nada, un presupuesto que no recoge los compromisos del Gobierno en general y un presupuesto absolutamente ahogado a pesar del 1,5 millones de euros del préstamo. Pues bueno, en la modificación presupuestaria nos veremos, no sé si hace falta negociar, porque como ya habéis decidido qué es lo que vais a meter, pues no sé. Eso sí, una vez más diréis que el procedimiento ha sido transparente, con voluntad de acordar, pero con toda la buena voluntad, insisto, se llamó, se adelantó el voto, se dijo cuál era la postura, se dijo este proyecto es muy lejano a lo que propone el PNV y a pesar de ello nos encontramos a las 9:05 pasadas con unos papeles que nos traen en mano para decir que han registrado esto para hacer suyas unas enmiendas del PNV sin contar con el PNV. Pero es que es más, nos encontramos con que el portavoz dice que va a introducir todo aquello que le parece sin contar con el PNV. Akordioa da. Orduan, pena handiz benetan, gaur pena handiz amaitzen dut berbaldia, ze benetan alkate. Ez que ez eta egoki iruditzen, esan dizute pleno hasi baino lehen, gauzak egiteko daukazuen modua. Beste barik, eskerrik asko. Eskerrik asko, Intzane. Emendakinak bozkatzeko bastuko gara. Pasamos a votar las enmiendas. A ver, lehenengo emendakina, la primera moción, la primera enmienda,
presentada por EAJ-PNV con las diferentes propuestas. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Vale, emendakina ez da onartu, no se acepta la enmienda. Segunda enmienda, presentada por el Partido Socialista, plan de retorno de talento joven por 35.000 euros. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Vale, no se acepta la enmienda, emendakin ez da onartzen. Hirugarren emendakina, tercera enmienda, presentado por Partido Socialista, locales para uso cultural y asociaciones por 300.000 euros. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Vale, emendakin ez da onartzen, no se acepta la enmienda. Laugarren emendakina, cuarta enmienda, presentada por Partido Socialista, servicio de comida a domicilio para personas mayores por 200.000 euros. Aldeko botoak. Kontrako botoak. No se acepta la enmienda, emendakin ez da onartzen. Quinta enmienda, presentada por Partido Socialista, aumento de máquinas y recursos Polideportivo Urreta por 80.000 euros. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Vale, emendakin ez da onartzen, no se acepta la enmienda. Seigarren emendakina, sexta enmienda, presentada por Partido Socialista. Rampas mejor accesibilidad Urtebita Suachaurre por 50.000 euros. Por 250.000 euros. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Emendakin ez da onartzen, no se acepta la enmienda. Séptima enmienda, presentada por Partido Socialista, redacción proyecto aparcamiento ambulatorio por 30.000 euros. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Abstentzioa. Ez da onartzen, emendakin ez da onartzen, no se acepta la enmienda. Zortzigarren emendakina, octava enmienda, plan de renovación de papeleras multirreciclaje por 15.000 euros. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Vale, emendakin ez da onartzen, no se acepta la enmienda. Bederatzigarren emendakina, novena enmienda, presentado por Partido Socialista, instalación de ascensor de centro de personas mayores de Izarra, importe de 150.000 euros. Aldeko botoak. Kontrako botoak.
Abstentzioa? Vale. No se acepta la enmienda. Emendakina ez da onartzen. 10. emendakina, décima enmienda presentada por el Partido Socialista, puntos de recarga para coches eléctricos por 15.000 euros. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Emendakina ez da onartzen, no se acepta la enmienda. 11. emendakina, enmienda número 11, presentada por el Partido Socialista, programa de alimentos frescos por 50.000 euros. Aldeko botoak. Partido Socialista, programa de alimentos frescos. Alde ezta. Kontrako botoak. Vale, emendakina ez da onartzen, no se acepta la enmienda. Vale, alkatetxeatik aurkeztutako emendakina, 12. emendakina, la enmienda número 12, presentada por alcaldía, Bekeako arraskaren zehar berritzea, el abrevadero de Bekea, por 20.000 euros. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Abstentzioa. Vale, emendakina onartzen da, se acepta la enmienda. 13. emendakina, la enmienda número 13, presentada por la alcaldía, abusutik bekearako sarrera hobetzeko proiektuaren egokitzapena, proyecto de adecuación del acceso de abuso a bekea, por 50.000 euros. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Abstentzioa. Hamalaugarren emendakina, enmienda número 14, presentada por la alcaldía, Unkina ikastetxeko jolastokiko saskibaloi zelaia estaltzeko proiektua. Proyecto para el cubrimiento de la zona de juegos de Unkina, por 30.000 euros. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Abstentzioa. Vale. Emendakina onartzen da, se acepta la enmienda. Enmienda número 15, 15. emendakina, alkatetxeatik aurkeztutakoa, presentada por la alcaldía, urtebieta Zuhatzaurri inguruan aldapa mekanikoak ezartzeko proiektua. Proyecto para la redacción del ascensor, las rampas de Urtebieta Zuhatzaurre por 50.000 euros. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Kontrako botoak. Abstentzioa. A tu a favor. Y abstentzioa zuek, ezta? Vale, emendakina onartzen da, se acepta la enmienda. Eta orain bozkatuko dugu aurrekontu osoa. Galdakako udalaren 2022ko ekitaldirako aurrekontu orokorra onartzeko, aprobación del presupuesto general del municipio de Galdakao para el ejercicio 2020. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Abstentzioa.
Vale, ba. Onartu akordioa onartzen da, se acepta el acuerdo. Vale, gure igual, 5 minutu komunen joateko eta urrengo punto paseko gara. Bai. Bai.
Barriro kingotzeu osoko bilkurari? Bai. Bale, paratu. Bueno, hasiko gara. Hasi edo. Jarraituko osoko bilkuragaz. Bigarren puntue, 5.428/2021 espedientea, ogasun eta barne erregimeneko informazio batzordean irizpena, Galdakoko udalaren eta polizia eta larrialdetako Euskal Akademiaren arteko kudeaketa materiala gomendatzekoa, udaltzaingoren oinarrizko eskalako agende kategorian sartzeko hautaketa prozesu bateratuak kudeatzeko. Expediente 5.428/2021, dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior, de encomienda de gestión material entre el Ayuntamiento de Galdakao y la Academia Vasca de Policía y Emergencias para la gestión de los procesos selectivos unificados de ingreso en la categoría de agente de la escala básica de policía local. Eztabaidara pasatuko gara, eta... Ángel? Mila esker, alkate. Bien, como ha dicho, se trae de urgencia la aprobación de la gestión entre Galdakao y la Academia Vasca de Policía de Emergencias para los procesos selectivos de 4 agentes de la Policía Municipal. Es cierto que se necesitan más. Y esto viene debido a una OPE, a una oferta pública de empleo que se registró en el Boletín Oficial de Vizcaya en noviembre del 2019. Y les leo un extracto de la ley que regula las OPEs correspondientes y voy directo al artículo 70. En el que dice que en todo caso la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de 3 años. Bien, pues ustedes han dejado pasar 2 años, 2 convocatorias y ahora van in extremis para no perder la tercera, cuando aún les quedaba otro año. Qué casualidad que el mes pasado registré una moción para que se cursaran esas plazas y ustedes me retiraron la moción sin darme ningún razonamiento. Es verdad que sí hablamos y estaban muy interesados en retirarla, a lo que yo no accedí y lo hicieron unilateralmente y sin justificación. La misma ética que con la Quirol Chartela, ¿lo recuerdan? No saben cómo tapar su improvisación gobernando. Hoy, en un pleno extraordinario de presupuestos, que solo debiera dedicarse a eso, a presupuestos, y que siempre repite, señor alcalde, que no puede ir nada, se mete a calzador otra cosa deprisa y corriendo. Nos vamos conociendo y, como ya le he dicho en otra ocasión, me recuerda a Groucho Marx en la escena de si no le gustan mis principios, tengo muchos más. Pues no se preocupe, que el voto de seriedad y compromiso por mi parte, para el bien del municipio, ya lo tiene. Yo sí tengo principios y siempre son los mismos. Le votaré a favor esta propuesta, pero por favor y por ética política le solicito que deje de retirarme mis mociones, al menos si no las justifica debidamente. Mila esker. Eskerrik asko, Miguel Ángel. Podemos? Osasun Larria, Alderdi Sozialista, Osoak, EH Bildu. Bai. Oraingoan, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren legearen testu bateginak onartzen duen uztailaren 22.1/2020 legegintzako dekretuaren 79. artikuluan zehatutakoaren arabera, Galdakoko udalak polizia eta larrialdietako Euskal Akademiari Euskal Poliziaren oinarrizko eskalako agente kategorian sartzeko 4 lanpostu hautatzeko prozedura gauzatzeko beharrezkoak diren jarduera material, jarduera tekniko edo zerbitzu jarduera guztiak egitea enkomendatuko dio. Eskatutako hautaketa prozedura gauzatzea polizia eta larrialdietako Euskal Akademiak egingo du, Euskal Autonomia Erkidegoko beste polizia kidego batzuekin era bateratuan. Gure nahia,
prozedura propioa ateratzea izan da, lanpostuak 2019an lan eskaintza publikorako onartu zirenetik. Gure ikuspuntutik, polizia kidego desberdinak, prozedura desberdinak izan beharko lituzkelako. Baina, udaleko teknikarien txostenak ikusita, gaur hemen proposaturiko prozedura aproposa izan daitekela ikusten da. Guk polizia kidego desberdinen prozedurak banatzearen alde eta tokian tokiko eduki bereizgarriak sartzeren alde lanean jarraituko dugu. Hori baita, gure ustez, herri bakoitzerako profesional egokienak hautatzeko modua. Dena dala, eta prozedurak irauten duen bitartean, legeak ezartzen dituen terminoetan, plaza kopuru handitzea baloratuko da momentuko bakanteen arabera. En esta ocasión, y en base a lo establecido en el artículo 69 del Decreto Legislativo 1/2020 de 22 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Policía del País Vasco, el Ayuntamiento de Galdakao encomienda a la Academia Vasca de Policía y Emergencias la realización de cuantas actividades de carácter material técnico de servicios sean precisas para la ejecución del procedimiento de selección de 4 plazas para ingreso en la categoría de agente de escala básica de la Policía Vasca. La realización del procedimiento de selección encomendado se podrá llevar a efecto por la Agencia Vasca de Policía y Emergencias de forma conjunta y unificada con otros cuerpos de la Policía del País Vasco. Nuestro deseo ha sido sacar un procedimiento propio desde que se aprobaron las plazas para la OPE en 2019. A nuestro parecer, los diferentes cuerpos policiales deberían de tener procedimientos diferentes. Sin embargo, a la vista de los informes técnicos municipales, se observa que el procedimiento propuesto hoy es correcto. Nosotros seguiremos trabajando por la separación de los procedimientos de los diferentes cuerpos policiales y por la inclusión de contenidos diferenciales por cada localidad, porque esa es, en nuestra opinión, la manera de seleccionar a los profesionales más adecuados para cada una de las localidades. No obstante, y durante el procedimiento, en los términos que establece la ley, se valorará el incremento del número de plazas en función de las vacantes del momento. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Eusko Alderdi Jeltzalea. Bueno, egunon guztioi. Udaltzaingoaren baterako hautaketa prozesua proposatzen dozue gaur. Gaur, abenduaren 3, ezta? Euskararen nazioartekuna beste askoren artean, eske benetan be, abenduaren 28 dirudi. Decía que parece el 28 de diciembre, puesto que este gobierno lleva toda su andadura insistiendo en que los procesos selectivos de Udaltzaingoa los llevaría a cabo junto a otros ayuntamientos lejos de la academia. Pero ya vemos, lejos de lo dicho en los últimos años, tarde y con la academia. Años escuchando las críticas al recorrido que data su inicio allá por 2017. Por aquel entonces, los portavoces de EH Bildu decían cosas como, cito textualmente del acta, el portavoz opina que al unificarse la convocatoria no se puede elegir a qué municipio te presentas y tampoco existen en el temario los temas específicos de cada municipio, ordenanzas municipales, callejero, etc. La portavoz expone que hay un claro rechazo a esa convocatoria unificada por parte de los sindicatos. Y el portavoz anteriormente descrito opinaba que el gobierno vasco quiere controlar y poner a la par 2 cuerpos con competencias y funciones muy diferentes, la Ertzaintza y la Policía Municipal. Guzti hau 2017an. Eta, claro, seguruenik, baten bate pentsatuko dugu, denbora honetan zehar aldatzeko zela edo, beste prozesuren bat izango dela edo bate jakin. Pero no, ni ha cambiado el tipo de proceso ni nada reseñable más allá del criterio de EH Bildu. Una EH Bildu que durante este mandato ha insistido en llevar adelante el proceso lejos de la academia, junto a otros ayuntamientos como Elorrio. Para lo que escuchen, reproduciré un par de intervenciones de la presidenta de la Comisión de Alcaldía, que en marzo de este año decía lo siguiente.
El acta aprobada cita así. La presidenta de la comisión informa de la oferta de empleo público que se va a aprobar en el Ayuntamiento de Galdakao. Se va a realizar fuera del proceso unificado que se realiza desde Arcaute. Están casi hechas las bases y en poco tiempo saldrá la convocatoria mediante decreto de alcaldía. Galdakao lo va a hacer mediante encomienda de gestión junto a otros pueblos que tampoco han entrado en la convocatoria unificada. Los tribunales y gestión de las listas lo hace cada ayuntamiento. El comité tiene las bases para realizar sus aportaciones. Y en la comisión de mayo de este mismo año también, la misma portavoz decía: Galdakao va a realizar un proceso en colaboración con otros ayuntamientos, el Río, etcétera, creará sus propias bases, convocatoria, temario, etcétera. Esto permitirá tener listas propias. Pues para seguir el discurso coherentemente, aquí estamos aprobando la encomienda de gestión con la Academia de Policía. Zein zaila dan hitzak eta ekintzak zaku berdinean sartu ez. Harrituta bezain pozik gagoz gobernuak proposamen hau egin dauelako, ze badakizue, zuen kritikak alde batera utzita, gu prozesu honetan sartzeko lanean ibili ginela. Postasuna hain fragila denez, berau indartzeko ulertzen ez doguzan bi argitzeko galderak mahaigaineratu nahiko doguz. ¿Qué ha pasado para llevar a cabo este cambio de criterio? El portavoz de H. Bildu alude a informes técnicos, pero ¿por qué realizan ustedes aquellos que llevan criticando al menos desde 2017? Eta bigarrena, ¿por qué se ha tratado este expediente de forma extraordinaria y urgente en la comisión? Erantzunaren zain, momentuz beste barik. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Rubén. Bigarren txandan, Ángel, Podemos, Usansolo, Alderdi Sozialista, Osoak, EH Bildu, Maite. A ver, empezar un poco por contestar a Miguel Ángel. Ha utilizado la palabra in extremis, muy mal empleada, desde el momento que si existen 3 años de plazo para poderlo hacer, estamos a tiempo. ¿Por qué en este momento y no en otro momento? Esa es la pregunta. En este momento porque tenemos un cronograma ya expuesto, por lo menos pensado, para las, creo que, no sé si me confundo, 24 plazas que tenemos en OPEs, en la OPE del 2019 más la OPE del 2020. Creo que, si no me confundo, creo que son 24 plazas en total. Entonces, me parece emplear in extremis, me parece cuando está dentro del plazo, me parece fuera de lugar. Luego, para contestar ya los dos, o sea, porque dice, se mete deprisa, corriendo, con poca seriedad. Bien, pues sobre todo Rubén, o sea, zu egon zara gizabaliabidetan, orduan jakin dozu nola dira prozedura eta bueno, tienes que saber mejor que nadie, zeren eta 17an OPE bat atera zenuten, orduan, o sea, jakin dezakezu ez behar dozu, o sea, derrigorrez, nola da prozedura. Eta lo voy a explicar, porque quiero explicar el procedimiento con los tiempos para que se vea exactamente cómo ha sido, para no dejar ningún margen de duda, que es lo que se está intentando dejar encima de la mesa. El procedimiento ha sido el siguiente. Se recibe una notificación el 8 de noviembre de la Coordinación de Policías Locales para rellenar el documento de encomienda de gestión y enviarlo antes del 11 de diciembre. 8 de noviembre, 11 de diciembre es el tope, diciendo que en este momento, o sea, había que decir solamente en este primer paso, solamente si nos sumábamos o no nos sumábamos a esa OPE. Esta encomienda está relacionada, como ha explicado muy bien Asier, con el tercer proceso selectivo unificado. Se envía el sí el 10 de noviembre. Se recibe una nueva notificación. Con la tarea de enviar la ficha con todos los datos de las plazas antes del 17 de noviembre. Entonces, se manda el día 16 de noviembre, se envía la ficha con las plazas, las 4 plazas, estas cuatro plazas se envía el 16 de noviembre a la Coordinación de Policías Locales.
El 18 de noviembre se recibe un nuevo documento de encomienda de gestión que hay que presentarlo antes del 10 de diciembre. En ese documento ya hacen una adaptación de la encomienda a este ayuntamiento, ya explicando todo lo que habría que hacer en el proceso. Evidentemente, estamos a 18 de noviembre, creo que, si no recuerdo mal, la convocatoria del pleno de noviembre ya estaba efectuada, 18 de noviembre, bai. Horrezagatik, deialdia izan zen 15ean. Deialdia, batzorderako dinot, Deialdia izan zen 15ean, batzorderako dinot. El 18 de noviembre, orduan, 18ean, se recibe el documento de encomienda de gestión que hay que presentarlo antes del 10 de diciembre. Ya no estábamos en plazo en la comisión. Esto tiene que pasar por pleno, obligatoriamente tiene que pasar por pleno. Y después de consultar cómo llevar este procedimiento, dada la premura en la respuesta, había que responder antes del 10 de diciembre, y dado encima el puente que se avecina, o sea, que empieza mañana, y dado también que la convocatoria del pleno ya estaba realizada, se introduce como punto urgente, ya que tiene que pasar por pleno y enviar toda la documentación para el 10 de diciembre. Luego, o sea, que quiero dejar bien claro que no es ir deprisa, corriendo, improvisando y demás. Eta Rubén, zu, badakizu. O sea, badau, justu hilabete bat, tramitazio guztia egiteko. Hori da, eta garbi da. Orduan, bigarren gauza. Esto se ha dicho que todas las intervenciones que hemos hecho, en este caso desde EH Bildu, por una OPE propia y demás, lo ha explicado también Asier. Y nuestra primera intención, por supuesto, que fue esa. Pero tanto realismo que se nos pide, tanta planificación que se nos pide, pues en aras del realismo y en aras precisamente de la planificación y de los compromisos que estaban adquiridos con esa OPE, donde hay 8 plazas, son 4 libres y 4 de promoción interna, más las otras 16, evidentemente, si nosotros queremos poner en un cronograma todo eso y hacer frente a todo ello, o sea, en aras de la realidad, tuvimos que tomar una determinación. Y seguro que nuestra primera intención, efectivamente, se trabajó para ello y se trabajó duro para ello. Eso está claro. Y después otra cosa que también hay que decirlo. Nosotros nos encontramos con un ayuntamiento con un porcentaje de interinidad de un 42%. Un 42% de interinidad. O sea, ¿qué se ha hecho anteriormente al respecto? ¿Qué se ha hecho anteriormente al respecto? Y nos encontramos con ese porcentaje e intentando hacer frente a ese porcentaje para intentar conseguir la estabilidad del equipo humano. Lo hemos dicho en la presentación, para conseguir esa estabilidad. Ya vemos y hemos visto, o sea, que hay mucho movimiento al respecto, porque ya Europa nos está pidiendo. Es que nos pide que no puede ser tanta inestabilidad en la administración, tanta interinidad. Hay que llegar a un porcentaje de un 8%. Hay que llegar a esa cota y nos ponen periodos para hacerlo. Se está viendo todo el movimiento también que existe a nivel de gobierno de Sánchez. Dicen que van a sacar un decreto, no sabemos cuándo van a sacar, precisamente para abordar este tema. Entonces, en aras al realismo, en aras a la responsabilidad que tan poco nos decís que tenemos, que creo que tenemos más de lo que vosotros estáis diciendo, pues realmente nos planteamos, ¿podemos hacer frente a todo esto? ¿Podemos realmente hacer frente a todo esto? Y entonces, en aras a la realidad, tomamos la determinación de ir con estas 4 plazas a la unificada. ¿Es lo que nosotros ideológicamente, vamos a decir, hubiéramos deseado? Pues no. Ideológicamente, evidentemente, pues no.
pero realistamente pues hemos tenido que hacerlo de esa manera. Y esto, simplemente ya para terminar, también recordarle a Miguel Ángel otra cuestión. Nos habla de principios, como que el hacer este movimiento es una cuestión de principios, no, es una cuestión de responsabilidad, porque si tú te comprometes a hacer algo, es una cuestión de responsabilidad, tienes que hacerlo en el tiempo que te están marcando y te lo está marcando la coordinación de, no las atenda... coordinación de Parcatu, no recuerdo exactamente coordinación de la policía, organismo hori. O sea, nos está marcando el procedimiento porque nos marca los datos, o sea, nos marca las fechas y nos marca el final de ese proceso. Y el final de ese proceso, como bien he dicho, empezó el 8 de noviembre y acaba la semana que viene, el 10 de diciembre. Ese es el plazo, un mes exactamente. Ese relleno. Eskerrik asko, Maite. Eusko Alderdi. Bai. Bueno, en aras al realismo que ha comentado la portavoz de H. Bildu, me gustaría señalar un par de cosas primero. Creo que le está pasando lo mismo que le pasó a su compañero de Podemos en la comisión. Creo que el mensaje que usted ha comentado ahora en el Pleno no se ajusta a lo que es la realidad. Usted ha dicho que el primer correo es del 8 de noviembre, ¿no? Y que mandado la aceptación de las 4 plazas de agente que se van a incorporar a esta OPE el 10 de noviembre, ¿no? Bueno, si ustedes han emitido a la Academia que el 10 de noviembre van a proceder a esa encomienda de gestión, ¿cómo no prepararon el expediente, introducirlo dentro de la comisión para que fuese a un pleno ordinario? Pero es más, en la comisión ustedes dijeron, si no recuerdo mal, que el 26 de noviembre fue la primera notificación de la Academia que habían tenido de la Academia de Arkaute. Por eso era la urgencia de introducir este punto dentro de la fecha que se dio en la comisión fue el 26 de noviembre, creo. Pero es más, en el correo del 8 de noviembre pone claramente que, a ver, esperar. Como sabéis, la convocatoria de estos procesos conjuntos suele publicarse a la finalización del año, lo que significa, en esta ocasión, para el 10 de diciembre de 2021 deberán estar finalizados todos los trámites por parte de los ayuntamientos que deseen tomar parte en este nuevo proceso. Es decir, en el correo del 8 de noviembre ya está la fecha de que antes del 10 de diciembre se tiene que emitir la información a Arkaute. No aparece en el correo del 26, aparecerá de nuevo ese recordatorio, pero en el del 8 de noviembre ya aparece. Pues bueno, creo que, no sé si hay... En el correo del 8 de noviembre aparece ya toda esa información. No en el del 26 de noviembre volverá a ser el recordatorio, pero el del 8 de noviembre ya están las fechas. Por lo tanto, era algo que ya sabían. Y además, le recuerdo también a la concejala de personal que nosotros en 2017 fue el primer proceso de OPE con la Academia. Ya van, no sé si es el tercero, creo, cuarto. Es algo que ya estaba, que ya se ha hecho anteriormente y que las fechas normalmente suelen andar por estas fechas. O sea, que las fechas de toda esa gestión de documentación suele ser para finales de diciembre, como dice en el correo. No es algo nuevo que nosotros tuvimos que emprender. A ustedes ya ya está, digamos, recogido de años anteriores. Por lo tanto, ustedes gaia eta batez be gaiaren kudeaketaren nondik dorankoak argi utzi ditudala, baina bueno,
No está mal recordar que proponen una encomienda de gestión con la pandemia lejos de lo que predicaban desde 2017. 3 portavoces diferentes de EH Bildu lo decían ya. Según estas portavocías, esta propuesta tenía un claro rechazo sindical. Este era un sistema de control de gobierno vasco y estaban tan en contra de este proceso que ya tenían las bases casi terminadas para su aprobación mediante decreto de alcaldía, para llevar adelante un proceso lejos del que hoy proponen. Zori jokoetan esango ohi daurie, zailagoa dela zenbaki bat bera ez asmatzea, danak asmatzea baino. Pues en lo dicho y hecho sobre este tema lo habéis conseguido. No habéis dado una. Meritua badeko, hori onartu behar dugu. Como he dicho, este gobierno recibió un mail recordatorio el 8 de noviembre solicitando algo tan simple como si el ayuntamiento se adhería al proceso y en tal caso cuántas plazas solicitaban, pero una vez más el expediente no se tramita a tiempo y nos encontramos votando la inclusión por urgencia del tema en comisión. De hecho, aquí estamos en un pleno extraordinario tratando un tema al que ustedes se oponían. Y todavía más, los informes de las responsables del área personal e intervención están firmados el mismo día que emiten estos documentos, es decir, el 29 de noviembre, un día antes de la comisión. Denotando que este expediente ha sido creado deprisa y permítanme, sin ningún tipo de estrategia, hechos objetivos, que radican en una gestión por impulso. Eta bigarrena, cambian el criterio porque ahora toca hacer. Cambian el criterio deporte de moda de este gobierno porque aquello que ustedes predicaban no es tan idílico como lo vendían. Y decimos en plural porque quizá este sea uno de los temas más anecdóticos si lo comparamos con aquellas políticas que les imposibilitaban aprobar unos presupuestos o los contratos o las declaraciones institucionales o las OPEs o todo en general. Guk aldiz ez dugu iritzi aldatuko eta baietza emango diogu gurea zen eta den proposamen honi. Ez dakiguna da, zelan EH Bilduk aldeko botoa eman aldion proposamen honi aurpegie apur bada ere gorritu barik. Beste barik, eskerrik asko. Eskerrik asko, Ruben. Bozkatzea pasatuko gara. Barkatu, Fernando. Bueno, en este asunto no pensaba intervenir, pero sí quiero hacer 2 puntualizaciones. Una, en una expresión que ha hecho la concejala sobre ideología. Las policías tienen modelos, no ideologías. Y cuando se habla de policías, se habla de modelos. Se escapa o intenta uno escaparse de ese tipo de expresiones que marcan pues, o otros tiempos pasados o otros escenarios, afortunadamente, bueno, hace no tan lejos de aquí. Por una parte, es decir, no será el modelo de Bildu. Yo les felicito porque han tomado el camino correcto. Han ido a la academia y han tomado el camino correcto y les felicito de verdad, sinceramente. Por otra parte, continuamente escuchamos cómo esta concejala, a veces en defensa de su posición, utiliza argumentos del pasado. Mire, lo que EAJ-PNV está haciendo es recordarle a ustedes lo que ustedes hacían. Explicarles que eso que usted hace ahora, ese comportamiento, esa política que lleva, muchas veces son muy parecidas en el sentido de actuación política a las que hacía el PNV y ustedes criticaban. No puede usted defenderse en el pasado, sino en decir por qué usted hace lo que criticaba. Es decir, eso es lo que tiene que hacer. Ustedes gobiernan, ya no son oposición, eso nos toca a nosotros. Hagan gobierno y actúen como gobierno. Y tercero y último, si me permite el alcalde, un pequeño recuerdo. Hoy ha fallecido un policía municipal de Galdakao, un amigo y una gran persona. Y solamente supongo que recordarle a Juanjo, sin más. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Fernando. Bueno, tiene intención de decirlo al final del pleno. Pero bueno. Luego recordaremos, pero bueno, sí, ha sido una noticia muy buena. Bozkatzea pasatuko gara. Vale, bozkatuko dugu aldeko botoak. Vale, aho batez onartu da, se adopta el acuerdo por unanimidad.
Bale, bakite Euskararen nazioarteko uneko testua dauela, irakurtzeko pleno amaitzen danean, behin pleno bokatuta, bai. Ez dauelako ordenan ez ezer, bai, itziko dugu irakurketa. Eta amaitu baino lehena, hori, Fernandok esan daren moduan, Juanjoren hainbat urtetan hemen langile izandako harin familiari eta, doluminak uste dut osoko bilkudan osoan izenean. Tal y como ha dicho Fernando, expresar condolencias de parte, creo que toda la corporación, a la familia de Juanjo, que tantos años trabajó aquí. Sin más. Orduan, bukatuta emoten dugu pleno, bai. Eta, jarratu. Bai, gaur esan dugun bezala Euskararen nazioarteko eguna da eta entzun dugunagaitik pleno honetan badakigu bide luzea daukagula egiteko eta